Amigos del fútbol, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Aquí en el Sport San Nicolás estamos aquí con el equipo de Pulso Sport Más para esta cobertura deportiva justamente que arranca este torneo senior de Guibucoa. Entonces aquí este partido entre San José y Manchester. Es el equipo del Manchester de Garandá, justamente un nuevo equipo que se va perfilando también para lo que va a ser el campeonato 2025-2026, campeonato senior que se viene ya a continuación, por supuesto. Entonces aquí el equipo de San José es el equipo que ya venía también y, bueno, protagonista en el último campeonato. Atención con esta llegada, el aplauso ahí por el equipo de Manchester, llega aproximándose. Habrá salida para el equipo del conjunto de San José. El partido que acaba de arrancar, entonces, en estos primeros 3 minutos, casi 4 de esta primera etapa. Aquí sale el jugador Alfonso. Va a levantar el zaguero central con un pelotazo largo. Intenta peinar Fernández. Ahí la lucha, ya aparece y la marca por parte de Silva. Silva para Manchester, este es Blanco. Sale con la pierna zurda para el jugador Cardoso. Aníbal Cardoso tiene el esférico para Manchester. Profundiza el pase. Atención con esta, va Cardoso. Este es Cardoso, Raúl, que levanta el centro cerrado. Buscaba Benítez. Está el arquero Sebelio Fernández, muy seguro. Ya sale jugando con el jugador Sabelino Morínigo. Profundiza el pase Morínigo, pica el jugador. Adelio Estigarribia no va a llegar a ese esférico. Ya cubre ese esférico el zaguero, en este caso del representativo del conjunto de Manchester. Ahí está su portero que va a salir. Sale con su compañero con un pelotazo largo. Ese balón que pique y se escapa afuera. Sale del campo de juego, va a ser lateral. Habrá pelota para Benítez. Va a ser lateral para San José. Este es Rogelio Benítez. Ya pone en juego Fernández. Intercepta Cardoso. Raúl que pone a correr a su compañero. El arquero que sale, atención, salida en falso, va para el primero. Otra vez se repone Sebelio Fernández, que casi se complica en esta. Ahí ya sale jugando otra vez el equipo de San José. Aquí está la planilla también de uno y otro equipo. A ver, el representativo de San José, como así también el equipo de Manchester. San José está jugando con, en este caso, Sebelio Fernández, Rafael Cabrera, Eligio Fernández, Rubén Collante, Derlis Alfonso, Javier Mereles, Miguel Fernández, Rogelio Benítez, Antonio Mareco, Adelio Estigarribia, y completa con Luis Fernández e Isabelino Morínigo. Es el equipo del representativo de San José Obrero. Por su parte, el equipo de Manchester. Después de este tiro libre les cuento porque ya Benítez prepara el servicio. Viene el centro, pelota arriba, peina, atención con esta. El defensor que termina cubriendo. Termina Melanio Bogado rechazando a un costado. Va a ser lateral para San José. Manchester de Arenda juega con Milciades Paniagua en el arco. Casaca 1 para él. 2 para Antonio Domínguez. 13 Miguel Paniagua. 77 para Melanio. Atención con esta. Carga otra vez. Bueno, el arquero se repone. Bueno, era el jugador el que aparecía con todo ahí. Aníbal Cardoso. Pero comete falta en perjuicio de Fernández. Habrá tiro libre para San José. Bueno, le decía que 77 tiene Agustín López. 7 para Wilfrido Benítez. La número 15 para Fidel Blanco. Dorsal 6 para Raúl Silva. 24 Aníbal Cardoso. 4 para Raúl Cardoso. Y completa el onceno Federico Malmori, que tiene la número 17. Bien, va teniendo López. Agustín profundiza el pase. Intersecta la defensa. Complementa para sacar allí el jugador Mereles. Este es Morínigo. Otra vez Mereles. Falta, dice el árbitro. Ahí está, se toma del rostro, la parte de la nariz, justamente el que está
afectando ahí ese golpe al jugador Raúl Cardoso. Habrá tiro libre para Manchester de Villarenda. Este es Cardoso el que utiliza dorsal número 4. Tiro libre para Manchester. El árbitro que ya dio el ok, autoriza el juez. Pega en la humanidad. Va a quedar para Miguel Paniagua. Este es Miguel. Paniagua juega. Pase para Silva. Intenta contener, deja ahí para Melanio Bogado. Este que profundiza, busca a Agustín López. Ahí está Agustín, domina bien. Va Agustín a ver si levanta el centro. Lo hizo, centro por arriba. Atención, viene el primero. Va Manchester. Saca la defensa. Le presionan bien, entonces llegó Manchester. Se va aproximando hasta aquí. La más clara de lo que va el partido lo está teniendo el equipo de Manchester. Va insistiendo con Aníbal Cardoso. Atención el remate. Sebelio Fernández. Muestra también mucha seguridad. Trata ahora de organizar la salida para el representativo de San José Obrero. Estamos viendo el primer partido de esta jornada deportiva. Atento a la gente a la transmisión. Sobra a Paniagua, va Morínigo para el primero. Viene el arquero Paniagua, sí señor. Paniagua se queda con ese rebote, va quedando para Miguel ya. Presiona bien el equipo de San José y recupera. Va a la carga. Balón profundo y muy profundo, muy fuerte. Buscaba directamente a Morínigo. No va a alcanzar ese frico, entonces ya está la salida para el guardameta. El arquero Paniagua. Paniagua entonces para esta salida ya sale con Silva. Va teniendo la pelota ahí en el centro del campo de juego por parte de Morínigo. Estigarribia. Va al equipo de San José que busca el primero. En la marca de Silva. Raúl Silva sale en falso. Atención con esta. Ahora sí se repone su compañero. Casi se complica en esta salida. Que parecía tranquilo, pero interceptó muy bien el jugador de San José y casi lo complica. Melanio Bogado. Sale con Agustín López. Agustín gana su marcador. Sigue Agustín. Intenta entrar en el área. Ya le roba la pelota. Sale Fernández. Ahora Alfonso. Derlis Alfonso. Esférico queda para Blanco. Este que carga hacia adelante. Pelota para López. La marca ahí de Rafael Cabrera. Sale con Alfonso. Malmori intercepta. Saca a un costado. Habrá lateral. Corresponde para San José. Ya se juegan los primeros 10 minutos de partido. 0-0. 0 para San José. 0 para Manchester. Balón que saca a un costado. El que utiliza la 2 es Antonio Domínguez. Habrá lateral que corresponde para San José. Reposición hacia el costado derecho. Este es Rogelio Benítez. El zaguero central tiene la pelota. Ahí está la carga, pelotazo arriba. Golpe de cabeza, fue defensivo. Intenta dominar ahí en el medio campo el jugador Morínigo. Le presiona, le roba a Raúl Cardoso. Ahí está Raúl. Rogelio Benítez intercepta y roba la pelota. Ahí está Rogelio. Balón para el 6, el volante que se cae. Falta, dice el juez. Falta en perjuicio del número 6 de Manchester. Habrá tiro libre. Habrá pelota para el representativo de Manchester. Hasta aquí 0-0. Las aproximaciones, por lo menos más importantes, hasta aquí lo está teniendo el equipo de Manchester. También San José con algunas posibilidades. También ya frente al arco de Manchester. Tiro libre el propio Rogelio. Ya lanza el pelotazo largo el arquero. Atención, dio rebote. Está el primero. Levantó los brazos. O levanta las dos manos ahí el guardameta del conjunto de Manchester. No sé si reclama falta, pero lo cierto es que el árbitro no sancionó nada. Va a ser salida. Saque de meta que corresponde para el equipo de Manchester. 0-0 el partido. Vaya saludo a toda la gente que están prendida también a la transmisión de Pulse Sport Más. Otra jornada deportiva. Estamos aquí, ¿eh? Sí, asimismo aquí con los compañeros. Está Edison en la dirección general. En la cámara, nuestro compañero
Kevin Cabrera y aquí en la narración Blas Jiménez. Hoy está nuestros compañeros comentaristas con algunos compromisos también de viaje, algunos de trabajo, entonces por el cual estamos haciendo de esta manera también, tratando de llevar las mejores imágenes, lo más importante aquí con los compañeros de Pulses por Más, para que podamos disfrutar del campeonato. Este es un torneo en este caso, torneo senior. El campeonato se viene próximamente, obviamente, de este apasionante torneo senior. Va Raúl Cardoso, levanta el centro, pelota arriba. Atención para quién. Ya está la marca por parte del jugador de San José. Sale jugando. El balón que termina ahí dentro del círculo central. Abre hacia la banda derecha. Apertura para el jugador Fernández. Ahí está, engancha bien el 6. Otra vez la devolución para el 7 es Fernández. Miguel Fernández domina. A ver. Cruce ese esférico. El arquero Paniagua muy seguro. Se queda con ese esférico. Y lentamente está preparando la salida. El arquero Milciades Paniagua. Ya sale jugando con Miguel Paniagua. Este es López. Ahora deja para Melanio Bogado. Bogado juega para Malmori. Este que carga, pelotazo largo. Bueno, estaba ya en Uxay. El que utiliza la 37 del jugador. En este caso es López. Sí, señor. Agustín. Era... Bueno, Agustín León en realidad, no López. Agustín León. Bien, sale San José con el jugador Morínigo. Bueno, intentó controlar, pero se le fue esa pelota. Ya le encimaba también, en este caso, el jugador del cuadro de Manchester. Bien. Habrá salida. Ya sale el árbitro, dice hasta aquí la primera etapa, señores. Nosotros establecemos la pausa y ya en instante retornamos para la segunda etapa.
Bien, ya retornamos para este segundo tiempo. Acaba de arrancar justamente la etapa de cierre. Ya con esta salida por parte de Manchester. Este es Raúl Silva. Pelotazo largo. A ver, ese esférico queda para su compañero Cardoso. ¡Remató! ¡Gol de Manchester! Sí, señor, lo hizo el número 4, Raúl Cardoso. Le dejaron patear a Cardoso. Pelota adentro, señoras y señores. En esta segunda etapa, antes del minuto, es decir, madrugó en esta segunda etapa el conjunto del representativo de Manchester. Lo hizo Cardoso. Ahora Manchester 1, San José 0. Raúl Cardoso, el autor del primer tanto. Ahí está el balonazo para Morínigo. Morínigo que juega. Va teniendo ese esférico ahí el jugador Antonio Marecos. Este es Mareco, engancha dentro del área. Atención, viene para el empate del equipo de San José. Va quedando ese esférico para el jugador. El que luce con la 2 es Miguel Fernández. El pase retrasado para Adelio Estigarribia. Esta que carga, Raúl el que intercepta. Otra vez el jugador de San José que logró puntear. Ahí traba y gana el jugador, el capitán en este caso del representativo de San José es Aníbal Cardoso. Levanta el centro, a ver para quién, para su compañero que está ahí. Es Raúl otra vez. Aquí llega el jugador León. Pase retrasado. Ahí se cae el jugador de Manchester, falta. Sí, hubo falta allí. Habrá tiro libre. Está sentido el jugador, justamente el que sufre la infracción. Es, si no me equivoco, es Marecos. No, el jugador, en este caso de Manchester, estaba sentido. Bueno, se va recuperando. Habrá tiro libre para Cardoso. Tiro libre para Manchester, que está ganando 1-0 con el gol de Raúl Cardoso. Bueno, Cardoso para cumplir. Manchester que va por el segundo. Viene el centro, pelota arriba, atención, se cierra. Cae un poco tarde, la pelota va a ser salida para San José. Saludo a toda la gente que están compartiendo, a toda la gente que está prendida a la transmisión. En diferentes puntos la gente va acreditando la señal de Pulse Sport Más. Aquí sale el jugador Mereles. Va Mereles hacia la punta derecha. Intenta levantar el centro. Rebotó en el defensor. Bueno, no dice el juez. Va a salir mal Mori. Veremos quién deja el gramado de juego. Con algunos cambios ya también. Ambos equipos. Ahora se viene otro cambio más. Un jugador lesionado también. Ahí se toma el muslo. El jugador del representativo del conjunto de Manchester. Bueno, está tratando de recuperarse el jugador en cuestión. El partido está 1-0. Gana el representativo del conjunto de Manchester. Ya en instante los partidos que vamos a transmitir hoy. Recordamos que este es el primer compromiso. Ya enseguida vamos a compartir los partidos programados justamente para esta jornada deportiva hoy sábado. Hoy sábado ya 22 de noviembre. De a poco se nos va también este penúltimo mes del año 2025. A ver, Eddie, la programación, si es que tenés ahí, por favor, para compartir con la audiencia, con todos los televidentes de Pulse Sport Más. Saludos a la gente de Asunción, ahí están compartiendo también. Gente de Villarendá, gente de Gribucuá, que está trabajando también por la zona de Asunción. La gente que se va reportando, saludo. La gente que está en Brasil también apoyando a sus equipos. Avanza Cardoso, va Aníbal, engancha o intentó por lo menos enganchar. Ya está la marca de Derlis Alfonso. Deja para Fernández. Este sale con Antonio Marecos. Recupera Manchester.
Balón profundo y muy profundo. Picaba Cardoso, pero después paró porque sabe que no va a llegar a esa pelota. Entonces no es necesario ir en busca de esa pelota. Trató así de esa manera también administrar un poco de energía. Aquí la réplica de San José. Este es Mereles. Fernández. Va Miguel. Fernández se perfila. Forma corta el pase para el jugador Benítez. Este deja para Morini. Atención, pierna zurda. El remate que queda en las manos de Paniagua. Que no se apure, le dicen ahí a Paniagua. El guardameta para esta reposición. Su equipo está ganando 1-0. Se viene otro cambio más. Se viene cambio. Va a ingresar Luis Legal. Dorsal 8 para Luis. A ver quién deja el gramado de juego. Sale el 37. León. Agustín va a salir. Sale Agustín. Ingresa Luis Legal. Este es el 16. Blanco Fidel. Balón para el capitán Cardoso. Saca como puede desde el fondo San José. Balón que va a quedar ahí para Silva. Despeje que queda ahí para el jugador de San José Obrero. Logró girar. El jugador Marecos. Mereles. La marca ahí por parte de Blanco. Pone el físico. Ahí está el zurdo. Cubre la pelota. Ahí ya llega dos marcas al encima. Pero no pierde la posición de balón. Después sufre la falta. El árbitro cobra la infracción. Pero cobró al revés. Yo pensé que era para Manchester. Pero el árbitro vio que fue falta de Blanco. Entonces es tiro libre para San José. Este es el jugador Alfonso. Balón que sale a un costado. Entonces va a ser pelota para el equipo de Manchester. Ahí está el jugador Domínguez. Para Blanco. Escapa de la marca el 16. El zurdo que engancha. Bueno, se le fue, dice el árbitro. El asistente levantó el banderín. Habrá pelota que corresponde para el conjunto de San José. Alfonso. Baja para el 8, Mereles. Estigarribia. Otra vez Alfonso. Marecos. Va Manchester. Le digo, San José, el que defiende es Manchester. Bueno, muy fuerte el pase, no va a llegar Cardoso, el autor del único tanto con el cual lo está ganando Manchester. Se viene otro cambio más. Va a ingresar Anastasio. Sí, señor, ya a la cancha. Anastasio sale Domínguez. Bueno, ahí está el servicio manual para San José. Tensa sale jugando, ya está Roberto Alfonso también en la cancha. En el conjunto de Manchester. Balón profundo y muy profundo, muy fuerte. No llega el capitán Aníbal Cardoso. Habrá lateral, dice el juez. Corresponde para San José Obrero. Derlis Alfonso el que cumple. Este es Miguel Fernández. El zurdo que engancha. Bueno, el pase profundo también para nadie. Ya está el guardameta Paniagua. Ya sale en forma corta Paniagua. Balón para Silva. Este es Bogado en este caso. Con un puntín habilita ya a su compañero que está totalmente destapado. Bueno, se le fue la pelota. Habrá pelota, habrá lateral para San José. Este es Morínigo. Morínigo juega. Sale la marca Cardoso, deja para Estigarribia. Ahí está Adelio Estigarribia. Balón para Fernández. Viene la carga, viene el centro, pelota arriba. Atención con esta. El arquero está saliendo, mostrando también solvencia, mucha seguridad en el arco del conjunto de Manchester que sale aquí. Atención, habilitado. Va Cardoso. Aníbal definió. Intentó por encima de la humanidad del arquero. Y bueno, no hizo otra cosa que regalarle prácticamente ese balón. Termina agradeciendo aquí Sebelio Fernández porque era un mano a mano. Perdona el segundo Manchester. Alfonso. Para Morínigo.
Escapa la marca Morínigo, atención con esta. Ya dentro del área. Cabrera. Con un puntín intentó habilitar a su compañero. El despeje fue defensivo. Ya sale jugando aquí Melanio Bogado. Bogado con Alfonso. Ahora deja para Raúl Cardoso. Bueno, estaba inhabilitado en esta oportunidad el 24. Aníbal Cardoso, que entró algo apurado ya. Bien sale Benítez. Presiona bien aquí, atención Blanco. Va por el segundo. Gira Blanco Fidel con el esférico dentro del área. Retrocede ahora, gira y juega. Alfonso erró, pero después sí corrige para esta salida con Cabrera. Ahora el que participa es Morínigo. Morínigo tiene ahí dentro del ciclo central. Va adelantando esa pelota Morínigo. Ahora retrocede Mereles. Bueno, remate a cualquier parte. Habrá salida para el equipo de San José. Le digo para el Manchester. San José el que sea próximo. Manchester que hoy viene con un plantel frondoso, mi querido Edison, porque ya prepara otros cambios más. Es decir, que va refrescando su equipo. Va a ingresar Melgarejo. Sale Blanco. Bien para esta salida por parte de Silva. Silva suelta la pelota para Cardoso. Ahí pica justamente el recientemente ingresado Melgarejo. Bueno, rebotó en última instancia en Melgarejo, dice el asistente. Benítez ahora sale. Sale Benítez. Este es el jugador Luis Legal. Balón para Aníbal Cardoso. A ver, tiene la pelota el equipo del representativo de Manchester. Cardoso Aníbal. Abre bien para Melgarejo. Está en offside el asistente. Parecía habilitado desde nuestra posición, pero el árbitro dice, o sea que el árbitro asistente dice que hubo posición ilícita. Habrá salida para el equipo del representativo de San José, que ya sale jugando. Ahora el que recupera es Manchester. Presiona Fernández. Va a ser saque de meta. Saludo para Hugo González. Vamos, Melanio Bogado, saludo, dice @Hugo González. Bien, gracias a la gente que se van reportando. Ahí lo pueden hacerlo. La gente que está compartiendo con nosotros puede escribir. Nos puede comentar desde dónde nos está viendo. O desde dónde está viendo el partido. Melanio Bogado, justamente, referencia para él. Ahí desvía también el jugador Roberto Alfonso. Balón que queda ahí para el jugador de Manchester, que avanza con el jugador Cardoso Raúl. El autor del único tanto va Raúl dentro del área. Le encima la marca. Logró puntear el defensor. Otra vez recupera Manchester con Alfonso. Roberto deja ahí para el jugador Cardoso. Va Aníbal. Saca como puede. El defensor ahí termina sacando, no quiere ninguna complicación. El defensor Anastasio. Por eso va a ser lateral. Para el representativo San José, que ya pone en juego. Ya está por terminar este compromiso. Recordamos que se juega 15 minutos por etapa. Morínigo, pase profundo, atención, va Mereles para el empate. Va Javier dentro del área, definió. El arquero dio rebote. Otra vez el guardameta tapó. Excelente Paniagua. Se queda con doble remate por parte de Mereles. Y creo que es la posibilidad del empate para San José. Una posibilidad muy manifiesta de gol. El árbitro sanciona la falta, habrá tiro libre. Habrá tiro libre para el equipo de San José. Antonio Marecos. Frente a la pelota. Este es Antonio. Ahí tenemos en la pantalla. Referencia para Antonio. Viene el pelotazo de Mareco. Golazo. Gol
de San José Obrero, señoras y señores. Antonio Marecos sacó ese remate, se clavó en el ángulo superior izquierdo del guardameta Paniagua para este empate. Lo empató el equipo de San José Obrero, señores. Ahora el partido está 1 para Manchester, 1 para San José. Todo parejo de vuelta, así como empezó, pero ya con goles. Está empatado el partido. Y fue lo último, señores. Termina este compromiso. Vamos a ver. Tengo entendido que esto se van a definir tanda de penales. Veremos. Lo cierto es que ya terminó con el empate. Encontró cuando el partido ya se iba. El empate San José. Bien, se viene la definición de tanda de penales. Primero en patear San José. Va Alfonso. Derni definió. Gol. Gol de San José. 1-0. En esta tanda de penales. 5 probando, se patea. Ahí está. 1-0 para San José. Vamos a ver quién patea por el lado de Manchester. Se va el capitán. Es Aníbal Cardoso. Aníbal Cardoso, el guardameta es Fernández. Autoriza el juez. Se va Cardoso. Va Aníbal. Atención, remató. Gol. Gol del conjunto de Manchester. 1-1. 1-1 la definición de tanda de penales. Vamos a ver quién es el segundo pateador, segundo penalero en el conjunto de San José Obrero. Va a ser el tercer penal de esta tanda. Segundo por el lado de San José, este es Morínigo. Ya tenemos ahí en la pantalla al que va a patear, el 17. Isabelino Morínigo, señores. Se perfila Morínigo. Autoriza el juez. Arranca Morínigo, le pegó. Poste y el rebote. Sí, Paniagua. Bien.
Pateó bien el jugador Morínigo, pero esa pelota caprichosamente se estrelló en el poste. Entonces sigue 1-1. Ahora la posibilidad para Manchester. Dorsal 4 se va. Es Raúl Cardoso el autor del primer tanto del partido para Manchester. Va Raúl, va Cardoso. Le pegó. Qué golazo, ¿eh? En el horizontal, pelota adentro. 2-1 para Manchester. 2-1. Va a ser el quinto penal de esta serie. El tercero por el lado del conjunto de San José, que ya falló una pena máxima. Entonces está con ventaja el equipo de Manchester. Ahí está el guardameta, esperando al que se va asomando, es el número 6. Es Antonio Mareco. Va Antonio. Mareco le pegó. Gol también, ¿eh? Cruzado el remate. 2-2. Saludo para Hugo González, desde Argentina, reporte de sintonía. Gracias, Hugo. Gracias por la preferencia y por el reporte. Va Silva. Silva para Manchester. Silva le pegó. Gol. Cruzado el remate. Colocado. 3-2 arriba Manchester. Buen remate Raúl Silva. Ya están pateando 3 por lado. 3-2, digo bien. Manchester. Falló una pena máxima el equipo de San José. Por eso está en desventaja. 3-2. Está Manchester arriba. Este es el número 2, Miguel Fernández. El cuarto penalero por el lado de San José. Para su zurda. Se perfila Fernández. Le pegó el arquero. El arquero Miguel Paniagua. Buen remate por abajo. Faltó un poco de potencia capaz, pero no hay que sacar mérito también al arquero Milciades Paniagua. Intuyó muy bien, se fue a ese balón y se queda con el remate. A ver, convierte y gana Manchester, ¿eh? Bueno, está en los pies de Melgarejo. El triunfo para Manchester, Julio Melgarejo. Acomoda ese balón en ese punto penal. Ahora retrocede para tomar impulso el 19. Va Melgarejo. Melgarejo le pegó. Gol. Gol del conjunto de Manchester. Gana 4-2 la tanda de penales y se queda con este primer partido.
Bien, ya retornamos para este siguiente compromiso. Aquí frente a frente, Independiente ante Arsenal. Sí, señor. Ahí está el segundo partido de esta jornada deportiva. Torneo Senior Iribucuá. Aquí intenta salir Arsenal. Ya tenemos la planilla de los dos equipos también. Ella saca hacia adelante pelota para el equipo del Independiente. Cándido Florentín despeja. Intenta cooperar ahí el jugador Cantero. Balón que sale a un costado. Habrá lateral para Independiente. Bien. Ahí ya va teniendo el representativo de Arsenal. Este es Modesto González. Balón para su compañero profundo, trae busca a Modesto, pero no hubo una buena coordinación. Entonces, intenta ya salir jugando el representativo de Arsenal. Arsenal está jugando con la 1 Florencio Franco, 26 Nicolás Aguilar, 30 Ramón Benítez, 3 para Francisco González. La número 66, Cristian Hermosilla. 18 para Williams Orsuza. La número 22 para Oscar Cantero. La número 28 para Diosonel Argüello. Bueno, Modesto González. 5 para Cándido Florentín. Completa el onceno de Arsenal. Avanza Arsenal, peligro de gol, atención con esta. Este es Argüello, levanta el centro, intentó directo al arco. Balón que sale a un costado. Será balón para el equipo de Independiente. Independiente juega con la 24 Javier Ayala, 16 Gilberto Cantero, 45 para Julián Candia, 17 José Espínola, 27 para Juan Duarte, 23 Andrés Vega, 46 para Pedro López, dorsal 44 para el jugador Sinforiano Gamarra, 9 para Aldo Larrea, 19 Miguel Silva, el número 4 para Miguel Gamarra y 37 para Antonio Domínguez. Es el equipo del Independiente. Va a salir el equipo de Arsenal. Ya sale jugando con el jugador Benítez. Para Cándido Florentín. Sale Cándido. Balón para su compañero en forma corta el pase. Este es Ramón Benítez. Impacta en el jugador número 44. Balón que sale a un costado. Habrá lateral para Arsenal. Los primeros 5 minutos. 5 minutos de esta primera etapa, 0-0 el marcador. Va el equipo de Arsenal. Quería Cantero Clemente, pero logró puntear el defensor. Va a hacer córner. Servicio de esquina corresponde para el representativo de Arsenal, que hoy presenta con muchos cambios también ya, con mucho refuerzo. Se presenta el equipo de Arsenal comparando campeonato anterior. Avanza el equipo de Independiente. Va con todo ahí, peligro de gol. Va el 17, engancha. Atención, está el primero. Gol. Gol de Independiente. Sí, señor. Lo convierte el jugador del conjunto del Independiente. Muy buena jugada del número 17 que dejó a su compañero para pueda empujar el 37. Abre la cuenta, señoras y señores. Aquí Independiente llega al tanto de la apertura a través de Antonio Domínguez, el autor de este gol. Por Antonio Domínguez, Independiente 1, Arsenal 0. Atención con esta carga.
Cantero Clemente que juega hacia atrás y al pase buscaba a Orsusa. Ya sale Independiente. Balón hacia la banda derecha. Apertura para Argüello, este que carga. Balón que va a quedar con golpe de taco. Sale Benítez, pero salida en falso. Va teniendo el 9, es Aldo Larrea. Larrea en forma corta para Gamarra. Ya sale jugando el equipo del representativo de Independiente. Va teniendo el cuadro azul y negro. Va Gamarra. Deja ahí para su compañero. Este es Aldo Larrea. Recupera aquí el jugador Modesto González. Este es Cantero Clemente. Deja ahí para su compañero, pero el cierre defensivo. Va saliendo Independiente. Balón para el número 16 que trata de salir jugando para el representativo de Independiente. 1-0 está el partido a favor de Independiente. Va buscando el segundo. Otra vez, ahora sí, el arquero. El arquero está muy seguro, se queda con ese balón. El arquero de Arsenal. Ya hubo falta en ataque, dice. Hubo offside, según el árbitro del partido. Este es Ramón Benítez. Sale jugando Ramón. El pase corto. Vuelve a pedir Modesto González. Es para Cándido Florentín. Ahí está Cándido. Falta en perjuicio de él. La falta fue dentro del círculo central. Pide disculpa el infractor. Acepta también Cándido. Habrá tiro libre dentro del círculo del medio campo. Prácticamente del punto de partida para Arsenal, que ya lo va cumpliendo. Atención, el arquero que dio rebote. Ahora sí se queda con el esférico. El guardameta, el número 24, Javier Ayala. Ayala ya sale jugando. Balón hacia el costado derecho. William Orsusa sale a presionar. Va a corresponder el lateral para el equipo del Independiente. Se va el 16 para cumplir. Gana 1-0 el equipo del Independiente. Torneo senior de Gribucua. Esta fecha especial que se juega aquí en el Sport San Nicolás. Va con todo otra vez. Atención con esta carga. El arquero que dio rebote. O sacó al córner. Sí, va a ser córner, servicio de esquina. Corresponde para el jugador de Independiente, López. Se aproxima buscando el segundo. Córner punta derecha. Ya nos aproximamos a los primeros 10 minutos de esta primera etapa. El marcador que continúa 1-0. El árbitro que lo autoriza. Intersecta muy bien Aguilar. Y vuelve a recuperar Independiente. Viene la marca, aparece ahí el jugador Cándido Florentín. Sale con Modesto González. Este es Williams Orsusa. Este que descarga hacia la punta de izquierda. Va Arsenal. Que le empata Cantero que cruza. Golpe de cabeza fue defensivo. Ya está Nicolás Aguilar desviando ese esférico. Parece Clemente Cantero para robar. Atención con esta carga. Clemente que cruza. Balón para Aguilar. Centro por abajo. Ahora está quitando el defensor. Vuelve a quedarse con ese balón Cantero. Cruza Cantero. Va por el primero. Atención, el remate por abajo. El arquero Ayala. Javier Ayala se queda con ese esférico. Bien por el 24. El arquero del representativo del Independiente. Ahí está buscando ese balón al jugador Gilberto Cantero. Este es Clemente. Deja para Aguilar. Otra vez busca a Clemente. Oh, atención con esta carga. Se pierde afuera. Apenas afuera. Entonces, habrá salida que corresponde para Independiente.
Ya sale jugando el equipo del Independiente. Presiona y recupera el jugador de Arsenal. Ahí va hacia la punta derecha el jugador Juan Duarte. Juan Duarte amagó para cruzar. Balón para Candia. El que pica es Vega también por ahí cerca. Ahí ya sale el representativo de Arsenal. Ya sale jugando el defensor. A ver, el costado izquierdo. Apertura para el equipo de Arsenal. Ahí se muestra Cantero. Deja para su compañero que estaba mejor perfilado. Con golpe de taco habilita ahí a Oscar Cantero. Va intentando el equipo de Arsenal. Viene la marca, aparece el defensor dorsal 19. Es el jugador Miguel Silva. Balón que saca hacia adelante y hacia uno de los costados. Hacia el costado derecho. Anticipa a Cándido Florentín. Hubo falta en perjuicio de Cándido. Habrá tiro libre para el equipo del representativo de Arsenal. Ahí ya sale jugando el equipo de Arsenal. El partido que está 1-0 a favor de esta primera etapa. Engancha Cándido y sale jugando. Cándido Florentino. Ahora Aguilar. Ya lo cumple. Bien, López en la marca. A ver, ese esférico queda en poder del jugador. El dorsal 27 es Duarte. Bueno, el árbitro dice hasta aquí la primera etapa. Termina la primera mitad del compromiso. Marcador parcial 1 Independiente, 0 para Arsenal. Nosotros enseguida retornamos para la segunda etapa.
Bien, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo. Ya llegó otra vez en forma muy profunda. El equipo Independiente que estuvo cerca del segundo. Duarte definió por encima del horizontal. Presiona Larrea. Sale Oscar Cantero. Balón que va a quedar para Aguilar. Nicolás fue anticipado por parte del jugador del conjunto de Independiente. Ese balón que termina saliendo afuera. Habrá lateral para Arsenal que prepara dos cambios. Creo que uno de ellos es el arquero, es Abogado, como así también Lucio Armoa. Los que se van preparando para posible cambio. Ya sale jugando Arsenal. Ahí pide para que pueda abrir la cancha también. Va a quedar ahí para el jugador, el que tiene las 56. Era la 66 en este caso, es Cristian Hermosilla. Ya sale jugando con Francisco González. Balón hacia el costado derecho para el jugador Benítez. Va teniendo el jugador Benítez. Ahí se muestra Hermosilla. Avanza Arsenal, costado derecho. Cantero. Viene el centro de Cantero a ver para Aguilar. Remató de primera, sigue la carga allí. Balón profundo. El arquero Javier Ayala se queda con ese balón. Ayala prepara la salida. Ahora sí ya se va a producir los cambios. Todavía no se autoriza. Bueno. Duarte. Ya recupera Cándido Florentín. Otra vez Duarte para Independiente. Juan pierde. Recupera Aguilar. Forma corta el pase ahí para su compañero. Va el representativo de Arsenal. Hermosilla. Cantero. Otra vez Hermosilla va por el empate. Hermosilla le pega. Gol. Gol de Arsenal. Lo hizo Cristian Hermosilla. Sí, señor, con una muy buena pared. Una muy buena conexión entre Cantero y Cristian Hermosilla. Termina definiendo Cristiana. Empata el partido Arsenal. Y ya se produce el cambio también. Sale Diosner Argüello. Ingresa Lucio Armoa. Sale también el arquero Javier Ayala en el conjunto. ¿O no? Es el que sale el arquero de Arsenal en este caso. Ingresa es Abogado. Empató Arsenal, cambió también su portero. Es Abogado, ingresó por el guardameta que estaba jugando de titular, Florencio Franco. Bien, 1-1 el partido. A los 3 minutos. El gol del empate para Arsenal. El compromiso está 1-1. Bueno, ahí está López. Va Pedro. Se cae Pedro López. El árbitro no sanciona la falta. Dice que no hubo contacto allí. Lateral que ya lo va cumpliendo Independiente. Bien para poner y escapar de la marca Duarte. Va Juan, levanta el centro, pelota arriba. Gana muy bien Monjes con golpe de cabeza. Aquí queda otra para López. Cándido Florentín termina sacando. El balón que ya va quedando en poder del jugador Cantero. Cantero juega hacia el costado derecho. La evolución otra vez para su compañero Hermosilla. Va el centro, atención. No pudo Aguilar, increíble, se le fue. Era cuestión de acertar la pelota y creo que el esférico iba a terminar adentro, pero no pudo ser para él. Se lamenta la gente de Arsenal, era el segundo. Casi lo dio vuelta. Y va a salir el equipo de Arsenal. Digo, el equipo del Independiente. Ya sale con un pelotazo el equipo del Inde. Ese esférico termina ya quedando para Cristian Hermosilla. Gira Hermosilla. Suelta para su compañero que está por aquel costado del campo de juego. Pico fuerte. Ya está el arquero. El guardameta Javier Ayala.
Golpe de cabeza Cándido Florentín. Partido muy luchado también, 1-1 está el partido. 1-1 entre Arsenal Independiente. Va Monjes, levanta el centro, pelota arriba, va por el segundo, está, gol. Gol de Arsenal, lo hizo Williams Orsusa. Qué buena definición de William, qué buen control también de balón con el pectoral para que posteriormente pueda definir ante la salida del guardameta para dar vuelta al partido. Williams Orsusa pone 2 para Arsenal, 1 para Independiente. A los 6 minutos de esta segunda parte, Arsenal tiene 2, Independiente 1. Avanza Aguilar, balón para Lucio Armoa. Sobre la pelota, cubre Larrea. Larrea pudo puntear, queda para López. Este deja para Hermosilla. Este es Cristian. Balón profundo, está el tercero. Atención, no pudo dominar. No pudo dominar el delantero de Arsenal. Ya está el guardameta, Javier Ayala. Va a salir Ayala. Ya sale jugando con un pelotazo largo. Quedar ese frico para Lucio Armoa. Lucio juega con Williams Orsusa. Apertura para el jugador Aguilar. Ya está la marca por parte del jugador del Independiente. El balón hacia arriba. El que tiene las 4 es Miguel Gamarra. Termina peinando el Aguilar. 2-1 el compromiso, señores. Ya tenemos casi 8 minutos de este segundo tiempo. 15 minutos cada tiempo se juega. 15 minutos de cada tiempo. De cada etapa. Va Hermosilla. Balón para Nicolás Aguilar. Va el pase profundo ahí para Williams. Atención, quiere otra vez por arriba. Termina sacando a media la defensa. Queda para Cristian Hermosilla. Va Hermosilla. Para Lucio Armoa. Otra vez busca a Hermosilla. Pelota para él. Este es Lucio. Ya está la marca por parte de Larrea. Ojo porque le presionan a Larrea. Le roba la pelota, pero el árbitro sí no sanciona nada. Vale todo el remate. Bueno, sin consecuencia. Ya está el arquero Ayala. Va a salir Javier Ayala, el guardameta del conjunto del Independiente, que hoy se entrena también como nuevo equipo de Senior Uribucuá, a igual que Manchester, que ganó en tanda de penales a San José en el primer partido. Otro debut también, otro equipo nuevo que entra en acción en este caso como uno de los benjamines es Independiente, que hasta aquí el resultado es adverso. Está 2-1 abajo, gana el equipo de Arsenal, que tiene varios jugadores nuevos, jugadores como refuerzo traen de otros equipos. Entonces vemos a varios jugadores realmente que está incorporando a su plantel el equipo de Arsenal. Bueno, sale jugando el equipo de Independiente. Bueno, salió ya la pelota, no pudo Gilberto Cantero, el 16. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Arsenal, que prepara otro cambio más. Va a salir Aguilar, ya ingresó el 11, también ingresa Vera, el número 40. El número 11 es el jugador Rostela, el que ingresa también. 2 cambios realiza el equipo de Arsenal. Bien, va a ingresar Julián Candia también en Independiente. Sale el número 44. El jugador del representativo del Independiente. 44 es Sinforiano Gamarra el que sale. Avanza Arsenal con Hermosilla dentro del área. Está, atención. Bueno, se sanciona falta en perjuicio del defensor. Ahora tiro libre para el equipo del Independiente.
Bueno, el árbitro va a sacar la amarilla, a ver, para el arquero. Seguramente por protestar, porque prácticamente él no participó en esa jugada, en esa falta. Seguramente por hablar de más le muestra el cartón amarillo para el guardameta del conjunto del Independiente, Javier Ayala en este caso. Sale Arsenal en busca del tercero, 2-1 arriba. Hacia el costado derecho, avanza Cantero, levanta el centro para Rotela, este deja para Armoa. Sigue Armoa, Lucio que le pega. Otra vez rebote queda para su compañero por ahí cerca, deja, atención, remata al arco. En el poste, sigue el peligro. Se salva aquí Independiente. Va a quedar para Oscar Cantero. Dorsal 22 para Oscar. Sigue Cantero. Cantero deja ahí para López. Va Hermosilla, otra vez López, Hermosilla. Ya está la marca de Julián Candia. Sigue el peligro porque va apareciendo ahí también Oscar Cantero dentro del área. Termina sacando el defensor. Ahora sale a jugar también el equipo de Independiente. Ahí ya se queda con ese esférico. Pero ya pierde ante la presencia por parte del jugador, del representativo del Independiente, Miguel Gamarra. Este es Cándido Florentina. Sale con Hermosilla. Este es Modesto González, el que utiliza también la número 66. Sale con Cantero. Balón para Rotela. El árbitro sancionó que hubo offside. Bien, va teniendo la pelota el equipo de Arsenal. Sale con Lucio Armoa. Balón profundo, pero no prospera. Entonces recupera aquí Independiente. El capitán Gamarra retrocede. Otra vez la devolución para Gamarra. El número 4 es Miguel Gamarra. Ahora el que tiene la pelota es Independiente. Con Juan Duarte. Vuelve a perder. Aparece Clemente Cantero. Conduce el número 12. Va Cantero. Pelota para Hermosilla. Otra vez para Monjes. Le pega al arco. Un remate desviado. Va a corresponder salida para el equipo de Arsenal. Ya sale Independiente. Va teniendo Miguel Gamarra. Gamarra, el pase deja ahí para su compañero. Es Gilberto Cantero. Recupera Lucio Armoa. Este es Lucio, conduce, lleva la pelota. Otra la evolución para Lucio Armoa. Ya dentro del área, atención, el remate al arco, gol. Gol de Arsenal, Lucio Armoa, sí señor, buena definición. En la esquina con un puntín, termina definiendo el número 7. Amplía la ventaja el conjunto de Arsenal. Sí señor, lo hizo Lucio Armoa. Él prácticamente construyó el gol. Él termina definiendo. Arsenal tiene 13, Independiente 1. Atención porque viene la réplica. Independiente quiere un descuento rápido, pero ese abogado está atento. Ya sale jugando con Cantero. Clemente conduce. Balón para Monjes. Otra vez Clemente. Bueno, se le quedó atrás la pelota. Ya sale Julián Candia. Balón para Cándido Florentina. Deja Lucio para su compañero López. Ya sale jugando. Balón profundo, pero ahí la marca, pero escapa de la misma y se va con todo Arsenal. Parece el jugador Lucio Armoa, el autor del tercero. Balón retrasado, esta que levanta el centro. A la bolsa, a las manos de el arquero Ayala. El guardameta Javier Ayala ya saca con un pelotazo largo. Baja muy bien el jugador Abilio López. El pase muy profundo por parte del jugador Vera. Y el árbitro dice, terminó el partido. Hasta aquí, señores.
con este resultado final. Arsenal 3, Independiente 1. Nosotros establecemos la pausa. Ya en instante retornamos para el siguiente partido.
Bien, ya retornamos para este siguiente partido. Ya juegan Ciudad Nueva 15 de agosto, el otro compromiso de esta jornada deportiva. Torneo senior que se disputa aquí en el Sport San Nicolás. Aquí ya tiene el equipo de Ciudad Nueva la pelota. Abre a la punta derecha, izquierda y bien. Avanza Ciudad Nueva, balón profundo. Bueno, muy profundo el pase, no llega. El que utiliza la 9 en el conjunto del representativo de Ciudad Nueva. Va a ser salida para 15 de agosto. El que picaba es el jugador Hugo Aguilar, que utiliza la 9 en el conjunto de Ciudad Nueva. Sale 15 de agosto con el jugador Maqueda. Desvía el jugador Domínguez. Va conduciendo el 15. La marca aquí de Luis Benítez. Sale jugando con Domínguez. Néstor Domínguez la posición del balón. Esférico queda en poder del jugador de Ciudad Nueva. Ciudad Nueva, 15 de agosto. Este es Arnildo García. Blas Gómez intercepta. Isidro Martínez no pudo despejar. Pero sí, el que sale aquí, el guardameta, ante la aparición allí del número 50 del conjunto de 15 de agosto. Termina Wilson Vázquez punteando al córner. Va a ser servicio de esquina para el equipo de 15 de agosto. Habrá córner, señoras y señores. Después de este córner, ahí ya sale jugando el equipo del representativo de Ciudad Nueva. Sale Isidro Martínez. Ahí ya sale Isidro. Balón que pica, queda para Luis Benítez. Este que despeja. Balón hacia uno de los costados, ahora lateral. Corresponde para el representativo de Ciudad Nueva. Ya está el amigo Edison también aquí para la configuración de los equipos. Ahí ya sale jugando el equipo de Ciudad Nueva con el jugador Ruiz. Ahí ya tiene la pelota Ciudad Nueva. Va presionando con el jugador, el número 7, Rodríguez. Más queda el que recupera y sale el equipo de 15 de agosto. Ahora sí la planilla, por favor, Edison. Sí, sí. Número 1, Miguel Wilson Vázquez. Número 8, Arnildo García sería, ¿verdad? Número 15, Arnaldo Villalba. Número 7, Osvaldo Rodríguez. Es que no tiene número, Ramón Benialgo. El número 14, Milciades Armoa. Número 2, Laureano González. Número 9, Hugo Aguilar. Número 20, Manuel Ruiz. Y Agustín González, que no aparece su numeración acá. Número 30, Isidro Martínez. Número 4, Claudio Figueredos. Y Juan Carlos Franco, que no aparece también su número. Número 10, Anastasio Soto. Bien, gracias Ariel. Justamente Soto el que juega con Aguilar. Balón profundo, pero ya termina sacando el defensor de 15 de agosto. Ahí está la planilla completa del equipo de Ciudad Nueva. Ahora también el equipo de 15 de agosto. Solamente lo que tiene el número, por favor, Edison, ahí, que son los titulares. Número 49, Gustavo González. Número 61, Roberto Martínez sería, no. Masqueda sería, ¿eh? Número 16, Antonio Espínola. Número 6, Néstor Domínguez. Número 21, Atención el remate, Estanislao perdón, Ariel, digo Edison, golazo. Gol de Ciudad Nueva, lo hizo Ruiz, sí señor, remate con mucha potencia para poner el 1-0. Pero qué golazo de Ciudad Nueva, Ruiz acaba de anotar ante el minuto 5. Minuto 4 y monedas. Aquí abre el conjunto de Ciudad Nueva. Pasa a ganar el partido 1-0 con ese golazo de Ruiz. Número 6, te decía Blas. Número 6, Néstor Domínguez. 21, Estanislao Benítez. 25, Rubén Bogarín. Número 20, Blas Gómez.
Bien, muy amable Edison. Aquí ya tiene la pelota otra vez el representativo del conjunto de Ciudad Nueva. Balón de Isidro Martínez. Este es Roberto Maqueda el que tiene la pelota. Ya sale jugando con el jugador Espínola. Sale Espínola con Gustavo González. Bogarín. Golpe de taco deja para Gómez. El capitán que conduce. Balón para Domínguez. Néstor tiene el esférico. Va Néstor, le pega hacia el arco, pero no pasó nada. Pues se fue abriendo el remate de Néstor Domínguez. Habrá balón, habrá salida para Ciudad Nueva. Su portero Wilson Vázquez va a preparar la salida entonces. Desde el arco del conjunto del representativo de Ciudad Nueva. Ramón Benialgo deja ahí para esta salida para el guardameta Wilson Vázquez. Ruiz se aproxima. Bueno, el arquero ya juega con Ruiz, el autor del golazo. El único tanto hasta aquí. Balón profundo. Baja el jugador del conjunto de 15 de agosto. Ese esférico termina ya quedando. Y se cae el jugador de 15 de agosto. Aguilar el que presiona. Maqueda en la marca. Roberto domina y juega. Ahí le presionan. Domínguez ahora colabora también con él. Sale jugando con Espínola. Antonio abre hacia el costado derecho para Benítez. Este es Luis Benítez. Le roba la pelota. Atención con esta. Ojo. Va Ciudad Nueva dentro del área. Reclama mano al árbitro. Sí, ahora sí sanciona. Rebotó en el brazo del jugador que estaba atacando. Ahí está. Referencia justamente del jugador que estaba avanzando, pero rebotó en la mano de este jugador. Por eso se sanciona la mano. Ya sale Ciudad Nueva. Balón que queda para Benítez. Blas Gómez. Puntea hacia adelante, balón ahora para su compañero. 15 de agosto busca el empate. Ya estamos llegando lentamente al minuto 8 de esta primera etapa. Va teniendo aquí Espínola en su salida para 15 de agosto. Blas Gómez. Quería Bogarín, pero ya está la marca, sigue presionando ahora. El árbitro ya pitó la infracción. Falta en ataque, dice el juez. Habrá pelota para Ciudad Nueva, hubo mano también. Según con esa seña indicó lo que sanciona el árbitro. Marcó que hubo mano en ataque. Ahí está Ruiz. Las imágenes para él, el autor del gol. 1-0 Ciudad Nueva arriba. Golpe de cabeza fue defensivo. Va quedando ahí para Espínola. Ahí está ese balón que va saliendo a uno de los costados. González. Ahora Martínez el que despeja. Va a quedar lentamente para el arquero Roberto Barrios. Últimamente estaba en Garendá, esta vez está defendiendo los colores ya de 15 de agosto. Aquí tiene la pelota, 15 de agosto en la salida con Espínola. Sale jugando con Bogarín. Bogarín estaba últimamente en Real Madrid, ahora también ya forma parte de 15 de agosto. Luis Benítez. Sale jugando con Néstor Domínguez. Balón profundo de Néstor. Ahí atropella a González. Ahí está Gustavo. Gustavo González hace participar también a este jugador. Domínguez el que intenta. García despeja. Va a quedar para Soto. Anastasio Soto sale con pelota dominada. Ciudad Nueva que ya se instala en posición de ataque. Va a levantar. Viene el centro. Pelota arriba. Atención, se cierra. El arquero peligrosamente termina sacando o fue en el travesaño. Veremos. Sí, el arquero intervino muy bien. Sacó el córner. Bueno, parecía un simple centro. Termina cerrándose. Y le complica al guardameta que termina sacando el córner. Córner punta derecha para el equipo de Ciudad Nueva que está ganando el partido por 1-0 con el gol de Ruiz. Ahora ya va por el segundo. Sería un tanto tranquilizador en estos 10 minutos de partido. 10 minutos de esta primera etapa, el tercer partido que estamos compartiendo. Ya al instante con Edison, los partidos también que vamos a tener a continuación. Hay varios partidos, Edison, que enseguida nos cuenta. Atención con este remate, salió afuera.
Pasó cerca realmente el remate. Aquí llegó de vuelta Ciudad Nueva. Ahora sí, por favor, Edison, los partidos que vamos a tener todavía también a continuación. Este es el tercer partido, después se viene el cuarto, el quinto y así en forma sucesiva. Sí, después de este partido se viene Libertad versus San Isidro. Y después sería el quinto partido, Gribucuá versus Cerro Verde. Y el sexto sería Upuná contra Real Madrid. Real Madrid sería. Y después se viene el campeón, no, campeón de los campeones. Milan versus Sport Granda. Bien, gracias Edison. Ahí están los partidos programados para hoy. Y con un partido crucial, Edison, por campeón de campeones. Me decías, Villarenda con Milan. Milan versus Granda. Sería campeón de Copa de Oro contra campeón de Copa de Bronce. Perfecto, perfecto Edison, muchas gracias. Ahí aparece Armoa en la marca, sale a un costado Armoa. Bueno, ese partido sería el último partido entonces, Edison. Perfecto, este es el tercer compromiso. Ya debutó Manchester, ganó en las tandas de penales al equipo de San José el primer partido. El otro que debutó es Independiente, que cayó. Sí, así mismo, cayó por 2-1 o 3-1 fue. Bueno, vamos a corregir, vamos a corroborar el resultado final, pero lo cierto es que perdió. Estaba ganando, pero termina perdiendo el Independiente contra el equipo de Arsenal, un buen equipo Arsenal. Bueno, con varios jugadores nuevos, con caras nuevas, hoy se presentó. Como así también el equipo, los otros equipos, como aquí Ciudad Nueva con unos cambios también, ya el equipo de 15 de agosto se va preparando obviamente para el campeonato 2025-2026. Tiro libre para 15 de agosto. Blas Gómez frente a la pelota. Quiere el empate el equipo de 15. Balón que queda otra vez el rebote para el jugador de 15 de agosto. Atención con este remate que se fue abriendo. Se pierde afuera, va a ser salida para Ciudad Nueva. Ahí va a ser salida para el equipo ciudadano. El guardameta Wilson Vázquez va a dejar para Ruiz. Bien, saludo a toda la gente que está compartiendo con nosotros diferentes partes. Saludos cordiales para todos. Gracias como siempre por la preferencia. Gracias por acompañarnos siempre, cada transmisión. Hoy estamos con campeonato, en este caso un torneo senior de Gribucuá. La mañana estuvimos ahí acompañando a los chicos también de la escuela de fútbol de Gribucuá, que ganó 3 categorías y perdió un solo categoría hoy. Entonces creo que resultado bastante positivo hoy por parte digo bien, de los chicos de la escuela de fútbol de Gribucuá. Así que las felicitaciones a cada uno de ellos, a los jugadores, a los padres de familia y a los dirigentes obviamente también que están trabajando, a los profes, a los cuerpos técnicos que van dirigiendo, van enseñando a los chicos. Hoy entonces 3 triunfos, la categoría sub 10, así también categoría sub 8, solamente perdió la categoría sub 12, la categoría sub 14 también había ganado. Entonces 3 triunfos y una derrota ante su similar del equipo de Leoncito, de la escuela de fútbol Leoncito de Villa Gatimí. Bueno, ahí están los partidos que tuvimos hoy también a la mañana. Continuamos con campeonato senior, atención, o este sería un torneo senior. Sí, tipo amistoso Edison, de preparación ya pensando en lo que va a ser el campeonato que está por comenzar de vuelta, que sería un campeonato 2025-2026. Va a arrancar este tramo del año y va a terminar obviamente el año venidero. Campeonato que dura un par de meses también. Bueno, ahí está Ciudad Nueva, tiene la pelota. Y lo más importante aquí vemos que los equipos se van reforzando, digo bien, ya pensando en lo que se viene de ese campeonato. Este sirve también ya para ir formándose, ir
está entendiéndose en el campo de juego para ir conociéndose los jugadores. El árbitro dice hasta aquí esta primera etapa. Marcador entonces 1-0 a favor del conjunto de Ciudad Nueva. 1-0 parcial terminado esta primera etapa. Ya enseguida nosotros ya retornamos.
Bien, ya estamos de vuelta para esta etapa de cierre. Acaba de arrancar la segunda etapa entre 15 de agosto, Ciudad Nueva. Hasta aquí lo gana Ciudad Nueva con el gol de este señor Ruiz en la primera etapa, con el cual lo está ganando 1-0. Balón profundo va quedando ya en poder del defensor del conjunto de 15 de agosto. Ya sale jugando. Va teniendo. Bien, ahí se cae el jugador del equipo de 15 de agosto. Félix Carvajal deja para Domínguez. Va teniendo 15 de agosto. Va presionando con algunos jugadores nuevos también ya en este segundo tiempo. Algunas modificaciones ahí. Presiona el jugador Roberto Maqueda. Con golpe de taco intenta salir el jugador Soto. Ahora cubre la pelota ante la presión de Maqueda. Va a hacer saque de meta, dice el juez. Habrá salida para el equipo de Ciudad Nueva. Su portero es Wilson Vázquez. Miguel Wilson va a salir. Deja para Ruiz. Creo que va a haber cambio también. Va a ingresar a ver el que utiliza la 4. Se retira el 9 en el conjunto de Ciudad Nueva. El que sale es Hugo Aguilar. Va a ingresar el 9. Digo, el que sale el 9, el que ingresa es el 4. Bueno, vamos a confirmar el jugador. Sí, Figueredo el que ingresa, sí señor. Claudio Figueredo. Atención, está el empate. Digo, está el segundo. Rodríguez le pegó, pero está atento el guardameta Roberto Barrios. Ya sale con un pelotazo largo. Golpe de cabeza de Milciades Armoa. Va insistiendo ahora el equipo del representativo de 15 de agosto. Atención, va la carga. Termina punteando. El defensor va a hacer córner. Ahí reclama saque de meta. Bueno, el árbitro asistente 2 indica que va a ser córner. Bueno, habrá servicio de esquina. Bueno, el árbitro todavía no autoriza. Se va a repetir la acción. A ver, el árbitro que saca amarilla o no. No, solamente algunas indicaciones. Se va a repetir el córner. Sí, señor. Ahí está el árbitro Aprilla. Señor Aprilla Díaz, árbitro principal para este partido. Árbitro de la federación que está pitando este torneo. Domínguez para levantar ahora sí. Díaz ya autoriza el juez principal. Centro por arriba. Blas Gómez intenta de primera. Balón que queda otra vez ahí en forma corta para su compañero. Otra vez intenta Blas. Hubo falta en perjuicio de Néstor Domínguez. Utilizó el brazo ahí entonces Martínez, según indicó. Tratando de explicar qué es lo que sanciona el señor Aprilla Díaz. El árbitro del partido. Néstor Domínguez para levantar el centro. Tiro libre para 15 de agosto que está 1-0 abajo. Con el gol de Ruiz lo está ganando Ciudad Nueva. Viene el centro, pelota arriba, golpe de cabeza fue defensivo. Ruiz otra vez el que no pudo. Queda el rebote para Néstor Domínguez. Otra vez la carga, balonazo que termina sacando el defensor. Ahí está presionando el equipo de Ciudad Nueva. Bien Laureano para robar esa pelota. Laureano González profundiza el pase, va por el segundo el equipo de Ciudad Nueva. No pudo definir de buena manera, creo que era otra vez Laureano González el que inició con Soto. La devolución para Laureano que termina fallando en la definición. Y ojo con esta porque va 15 de agosto con Maqueda que termina cayendo. Intentó enganchar pero perdió las piernas y se resbaló en ese pie de apoyo, por eso dejó escapar esta muy buena posibilidad. Va a salir Ciudad Nueva. Su guardameta Miguel Wilson Vázquez deja ahí para que pueda sacar a su compañero. Intercepta el número 10, es el jugador Eladio Capdevila, que ya ingresó también en este segundo tiempo. Va por el empate 15 de agosto. El remate que cada vez se va desviado, por eso se pierde afuera. Habrá salida para el equipo de Ciudad Nueva.
Va a salir Ruiz. Ya sale con un pelotazo largo. Atención porque sale el arquero por encima. Atención. Qué cerca pasó el arquero que salió. Roberto Barrios. Bueno, casi el segundo para el equipo de Ciudad Nueva. Recupera Domínguez. Domínguez para 15 de agosto. Balón profundo. A ver quién llega. Félix Carvajal, pero Laureano en el anticipo. Martínez saca. Isidro Martínez sale con Ruiz. Sale jugando 15 de agosto. Digo, el equipo de Ciudad Nueva, el que presiona es 15 de agosto. Va Figueredo dentro del área. Este es Claudio. A ver si se le fue. Sí. Quiere correr córner Figueredo. Pero el árbitro dice que va a ser saque de meta. Figueredo quiere avivarse en esta. Ya sale 15 de agosto. Balón de Bogarín que presiona. Ante la presencia ahí de López. Ronaldo López. Ya queda para Espínola. Lanza Espínola hacia la banda derecha. Bueno, hubo una carga allí. Perjuicio de Isidro Martínez. El que utiliza el número 30. Falta en perjuicio de él. Habrá tiro libre en su salida para Ciudad Nueva. El triunfo sigue a favor del conjunto ciudadano por 1-0. Tenemos ya 7 minutos de esta segunda etapa. Prácticamente ya estamos a la mitad de esta segunda etapa. Ya estamos llegando al 3/4 de hora de este partido. Ya superamos la mitad, por supuesto. Viene el centro. Golpe de cabeza defensivo. Despeje defensivo. Queda para Félix Carvajal. Balón profundo, pero termina sacando el defensor. Va a quedar ahí para Blas Gómez. Juega con Bogarín. Va a quedar ahí para el 15. Intenta llevar esa pelota González. Intentó habilitar a su compañero, pero no prospera la acción. Ya está el servicio manual para Néstor Domínguez. Ahí juega con Blas Gómez. Otra vez para Domínguez. De vuelta para Blas. Toca y toca ahora 15 de agosto. Balón profundo, pero la defensa le devuelve. Queda para Ruiz. Cambio de frente de Ruiz. El que llega es Laureano, pero ya está la marca de Capdevila. El marcador indica que lo gana 1-0. Sigue el triunfo desde la primera etapa con el gol de Ruiz para Ciudad Nueva. Va Figueredo, deja para su compañero. Atención, no pudo rematar. Ya sale 15 de agosto. Te dice el jugador Roberto Maqueda. Intersecta González. Villalba ahora. Va para Figueredo. Bueno, el árbitro para el juego. Bueno, hubo offside el que termina sancionando. Y está sentido también el jugador, si no me equivoco, es el capitán. El 8, sí. Es el jugador García, Arnildo García del conjunto Ciudad Nueva. Ya sale hacia uno de los costados. El cuadro de 15 de agosto. Balón profundo de Bogarín. Presiona allí Martínez. Rebota en el jugador Martínez, tengo entendido. Tiene que ser córner. Desde nuestra posición. Vamos a ver qué indica el asistente. Bueno, y sí, va a ser córner. Habrá servicio de esquina, corresponde para 15 de agosto. Está buscando el empate. Néstor Domínguez para cumplir. Va a levantar Néstor. Centro por arriba. Desvía Blas Gómez. Era Espínola también que colabora por ahí. Para ese cabezazo. Sin consecuencia. No pasó nada. Habrá salida para Miguel Wilson Vázquez. El arquero de Ciudad Nueva. Ya sale jugando en forma corta con Ruiz. Emanuel Ruiz. Descarga con Laureano González. Laureano tiene el esférico.
Lentamente esa pelota se pierde afuera. Habrá lateral para 15 de agosto. Félix Carvajal baja. Este es el tercer partido ya en instante con Edison. Repasamos los partidos para hoy. Hay 3 partidos más por esta jornada de hoy sábado. Y de los cuales hay un partido muy destacado. Ya enseguida Edison nos cuenta. Es el partido más destacado para hoy, el que va a quedar en el último partido, que va a protagonizar entonces por Copa de Campeones. Tiene una denominación entonces, Copa de Campeones, o Campeón de los Campeones, así tiene esa denominación. Es el partido más destacado justamente para esta jornada, y ese partido deja para el último, para broche de oro, como se dice en un espectáculo. Y este es el espectáculo futbolístico que estamos compartiendo aquí en el Sport San Nicolás. Ya al instante con Edison repasamos los partidos. Cuando tenga Edison ahí, por favor. Sí, ya tengo acá, Pacho. Después de este partido se viene Libertad versus Sport San Isidro. Después Deportivo Uruguay versus Cerro Verde. Y el sexto partido sería Sport Upona versus Real Madrid. Y después se viene el campeón de los campeones, Milan versus Sport Garanda. Perfecto, Edison. Entonces quedan todavía 4 partidos. Después de este viene el remate de encima del horizontal. No pasó nada. Habrá salida para el equipo ciudadano. Y bueno, el último compromiso entonces, Edison, es el partido más atrayente del partido. Sí, campeón de los campeones, Blacho. Sí, entonces la gente seguramente ya preparado, por supuesto, para ver con nosotros, disfrutar con nosotros hasta el último partido. Sí, así es, Blacho, el amigo Gustavo. Gustavo está... Sí, saludo para el amigo Gustavo que está pendiente. Me dijo que nos va a regalar un pack de cervezas si es que gana el Deportivo Garanda, Blacho. Ah, mira un poco. Saludo para Gustavo entonces. Siempre acompañando la transmisión. Siempre pendiente también del trabajo nuestro. Así que saludo para él. Parte de los muchachos aquí de Pulses por Más. Bueno, va teniendo la pelota. Él es fanático de Garanda, Edison, ¿eh? Sí. No se pierde ningún partido el amigo Gustavo. Bien, Eladio Capdevila para cumplir. Blas Gómez. Ahora Bogarín. Corre Blas. Alcanza Gómez. Levanta, cruza ese esférico, termina sacando el defensor. Queda para Roberto Maqueda. Mano por parte de Martínez. Cobra la infracción. Se cobra la mano. Habrá pelota quieta, posibilidad para 15 de agosto, una buena posibilidad de levantar ese esférico. Hoy estamos trabajando con Edison Acuña, aquí con nuestro compañero también en la cámara, muy atento para llevar las mejores imágenes aquí desde el Sport San Nicolás. En esta fecha especial, un torneo de carácter amistoso también, con un partido, sí, un torneo relámpago, por supuesto, para que los jugadores, los equipos se van formando de vuelta, porque prácticamente todos los equipos hasta aquí presentan caras nuevas, como se dice, en su plantel. Por eso es importante este partido también, para que ya se pueda ir conociendo, porque después se viene ya el torneo oficial, campeonato oficial, por supuesto, de senior de Gribucuá, que va ganando espacio cada vez más. Pero hoy también un partido crucial. Por el campeón de campeones se va a jugar el último partido. Bien, habrá tiro libre para el conjunto de 15 de agosto. Bueno, va a terminar ya el partido también, ya tiempo cumplido. Esta vez corresponde para el equipo de 15 de agosto.
Y hay que decirlo también a a Edison, de que hay dos equipos nuevos también para lo que va a ser también el torneo oficial. Sí, así mismo es, Blas. Eh, Manchester de Bugarendá, que es uno, y el otro Independiente Nacional, según comentaron. Asimismo, los dos equipos que ya jugaron era Edison. Sí, así es. El Manchester de Bugarendá empezó con pie, de- pie derecho, como se dice, Sí, ganó en penales. sí, ganando en penales. Y el otro termina perdiendo en El partido. otro sí, parece que no completaron su equipo todavía, ese Independiente de Nacional, según escuché. Sí, señor. Cuando el árbitro dice hasta aquí, este partido termina. Resultado final: 1 para Ciudad Nueva, 0 para 15 de agosto. Establecemos la pausa. Ya enseguida venimos para el siguiente partido.
Bien, ya retornamos para este siguiente partido, ya el cuarto partido de esta jornada deportiva. El Sport San Isidro ante el Libertad. Entra en acción los subcampeones, en este caso el Libertad, que es el subcampeón del campeonato anterior. Bien sale Cardoso, Herminio Cardoso para el elenco del representativo Libertad. Presiona bien Víctor Carvajal. Roba para el equipo de San Isidro. Intercepta muy bien Lurachi. Sale Lurachi para el equipo de Libertad. Ahí está Lurachi, intentó conectar con el 11, pero ya recupera el equipo de San Isidro. Atención, remata al arco. El arquero que dio rebote ahora sí. En el horizontal también pegó ese esférico. La primera sensación de gol ya para el equipo del Sport San Isidro, que estuvo cerca de abrir la cuenta. Otra vez recupera a Rolón. Deja para Velázquez. De vuelta a Rolón, busca a Jiménez. Va hacia el costado derecho. Apertura para el jugador del representativo del Sport San Isidro. Aquí tiene la pelota el equipo de San Isidro. Los primeros minutos de este compromiso entre San Isidro y Libertad. Ahí está el arquero liberteño que ya sale jugando. Queda para Antonio Notario. Chaparro en la presión. Recupera otra vez Lurachi. Queda para Jiménez. Profundiza el pase, va San Isidro. Este es Víctor Carvajal. Carvajal Tito que le pega al arco. El arquero que se queda con ese esférico. Ahí está. El balón que queda ya para Navarro. Víctor Carvajal es una de las caras nuevas también en el Sport San Isidro. Últimamente estaba en el conjunto de 15 de agosto. Ahora ya forma parte del Sport San Isidro. Avanza con todo el elenco de San Isidro. También vemos al jugador también, en este caso el central que jugó últimamente en Upona, Javier Villar. Ya está en las formaciones del Sport San Isidro también. Bueno, aquí avanza el equipo de Libertad. Balón que queda ahí para el jugador Carlos Rivera. Cardoso. Queda para Notario. Avanza el equipo de Libertad. Balón profundo, sigue Notario. Aquí gana muy bien el número 8. El que sale con balón dominado ya en instante con Edison. La formación de los equipos. Aquí ya la planilla. Vamos a repasar y para ir mirar bien la planilla, por favor, Edison, porque a veces el tema de la letra muy, pero muy complicada, ¿eh? Sí, así que no hay apuro, así que vamos a ir mirando bien la planilla para compartir con la teleaudiencia de Pulse Sport más. Atento, la gente está observando cada una de las transmisiones y algunos que van hinchando por uno y otro equipo también. Cardoso lleva con la mano el árbitro, ahora sí sanciona y tiene que mostrar también la amarilla porque jugó con toda la intención. Sí, sacó ahí la amarilla para Rosalino Cardoso, primer amonestado del partido. Ahora sí te escucho, Edison. Sí, así es. Sport San Isidro. La casaca número 3, César Villamayor. 48, Félix Peralta. 18, Herminio Araujo. 52, Ignacio Navarro. 47, Aníbal Rolón. El número 8, Javier Villar. Número 20, Víctor Carvajal. 22, Gustavo Velázquez. Número 8, Miguel Villalba. Número 17, Mario Chaparro. Y el número 14, Alberto Jiménez. Antonio. Bien, gracias Edison, muy amable. Aquí tiene la pelota el representativo del conjunto
de San Isidro. Al remate por parte de Carvajal. Por abajo el remate, no pasó nada. Cuando tengas también, por favor, Edison, la formación también del conjunto liberteño. Vamos a mirar bien nomás la planilla. No hay ningún apuro para compartir con la teleaudiencia de Pulse por más. La gente expectante viendo la transmisión también. Muchísimas gracias por la preferencia siempre. Ahí quedó sentido el jugador Lurachi, tengo entendido, si no me equivoco, sí, el número 14. Ya se va reponiendo, se va recuperando. Ahora sí, Edison, te escuchamos. Sí, ahora vamos con los oncenos titular de Libertad. El número 1, Victorino Villar. Número 14, Julio Lurachi. 43, Antonio Notario. El número 2, Herminio Cardoso. Número 18, Ismael Portillo. Número 30, Julio Mereles. Número 11, Robert Zamudio. Número 13, Carlos Rivera. Número 10, Celso Ayala. Número 18, Rosalino Cardoso. Y el 22, José Escobar. Número 24, Miguel González. El onceno titular, Racho. Bien, excelente Edison. Avanza San Isidro. Va el envío por arriba, saca el defensor, que queda para el número 11 del conjunto Gumarelo. Se trata de Robert Zamudio. Robert Zamudio, buen jugador también. Ya está en las filas del conjunto liberteño. Ahora intercepta muy bien el jugador César Villamayor. Rivera queda para Cardoso. Levanta el pelotazo Cardoso. Vamos a ver, queda para Chaparro. Deja ahí para Javier Villar. La lucha ahí con Antonio Notario. Despeja Villamayor. Otra vez queda para Carlos Rivera. La marca ahí de Zamudio. Robert pierde ante la presencia ahí por parte de Velázquez. Abre hacia el costado derecho. Va San Isidro. El número 8 que no pudo en el conjunto del Sport San Isidro. Ya sale el número 16. Queda para Julio Lurachi. Este es Antonio Notario. Va Antonio. Recupera Jiménez. Peralta. Ahí se muestra Carvajal. Sigue Peralta. Engancha Peralta. En forma corta el pase para Velázquez. Otra vez Félix Peralta. Balón para Jiménez. Baja Alberto. Balón para Carvajal, Víctor. Pase retrasado para Chaparro. Casaca 17. Mario Chaparro. Velázquez. Ahí sobra la pelota para Zamudio. Sigue. Zamudio, se cae el 11. El árbitro ahora sí sanciona la falta, pero la falta de Zamudio el que termina sancionando. Habrá tiro libre para Libertad en su terreno todavía. Velázquez. Bueno, muy bien, San Isidro, o sea, que Libertad el que va a salir. El número 8 de San Isidro, vamos a mirar, creo que una de las caras nuevas también. El número 8 en el conjunto del Sport San Isidro es Edison. Una de las caras nuevas también. Sería caras nuevas en el Sport San Isidro. El número 8 entonces. Sí, así es, Javier Villar sería el refuerzo de Sport San Isidro. Javier Villar sería el 5, el 8 hay otro también. No, acá aparece Javier Villar el número 8. Ah, bueno, está mal entonces la planilla. Sí. Atención, va Jiménez. Bueno, no, ya lo que pasa es que hay dos número 8. Miguel Villalba sería el número 8. Ah, perfecto. La planilla figura 2 número 8. Sí, uno de... Hicieron acá el... Tenía que ser 5 el otro. Sí, sí. Bueno. Javier Villar. Me decía el 8. Para anotar aquí también. Miguel Villalba. Miguel Villalba. Miguel Villalba, si no me equivoco, es refuerzo también, ¿eh? Sí, así es. Es uno nuevo. Miguel Villalba es el que no estuvo ahí en Real Madrid. Creo que sí. Villalba. Acá también hay en la planilla Roberto Caje. Ese ya jugó. Ese ya jugó, ¿no? Eladio Cabrera. Lionel León. Está en la banca seguramente. Sí. Bueno, es decir que los equipos se van reforzando, Edison, eso muy importante también.
Me imagino que va a ser muy competitivo de vuelta el campeonato que se viene con todo. Sí, así es, Blas. Parece que el próximo sábado ya estarán arrancando el campeonato, que serían 14 participantes, Blas. Perfecto, 2 equipos nuevos. Muy Así bien. es. Este campeonato que va ganando espacio, señores. Muy importante. Campeonato senior de Irucua. Carvajal carga. Va el conjunto del Sport San Isidro. Balón que saca a un costado. Rivera en la presión ahí. Chaparro el que recupera. Por un puntín intenta buscar a Jiménez. El arquero Victorino Villar ya se queda con ese esférico. Ya sale jugando con Antonio Notario. Este es Rolón. Bueno, picó adelantado ya Alberto Jiménez. Oxay va a ser salida para el equipo de Libertad. Ya enseguida otra vez con Edison los partidos programados, por supuesto, para hoy. Que se va a cerrar con un partido decisivo. Se va a definir el campeón de campeones 2025 del torneo senior. Hoy vamos a conocer al campeón absoluto, sería, mi querido Sí, así es, Blas. Edison. Milan versus Sport Garendá sería el plato fuerte, como se dice, Blas. Campeón de los campeones. Campeón de Copa de Oro y campeón de Copa Bronce, Blacho. Perfecto. Vamos a conocer al campeón absoluto de este año 2025 y después ya se viene el campeonato 2025-2026. Entonces, pero después de este partido hay otro compromiso también, Edison. Sí, Deportivo Uruguay contra Cerro Verde, Blas. Y después de eso, Sport Uruguay y Real Madrid. Real Madrid. Bien, perfecto, Edison. Chaparro tiene la pelota allí dentro del medio terreno. Intercepta muy bien Antonio Notario, deja ahí. Para su compañero destapado aparece el jugador Villalba. Bueno, ya está el guardameta Navarro. Ya sale Ignacio Navarro en forma corta con Rolón. Sale Rolón. En forma corta ya se muestra Jiménez. Sale Rolón. Portillo con golpe de cabeza termina desviando. Jiménez pone el físico allí, aguanta ese frigo. Habrá pelota que corresponde para el representativo San Isidro. Este es Velázquez. Se cae Velázquez. No pasó nada, dice Portillo ya a jugar. Pelotazo largo. Ya se va terminando esta primera etapa. De a poco ya estamos entrando en la recta final de este primer tiempo. Libertad 0, San Isidro 0. Javier Villar sale. Balón para Rolón. Velázquez. Otra vez Rolón. Sale con pelota dominada. El equipo de San Isidro. Javier Villar. Pelotazo largo. Busca a Villalba. El arquero Villar, sí señor, se queda con ese frigo. Victorino Villar. Ya sale jugando con un pelotazo con Zamudio. El que anticipa. El jugador de San Isidro. Es Araujo el que termina anticipando. Va a hacer servicio manual costado derecho. Corresponde para Libertad. Carlos Rivera para cumplir. Ahí tenemos en la pantalla a Carlos Rivera. Ahora Escobar juega. Intenta presionar Miguel también allí. Miguel González. Félix Peralta baja. Para el jugador de San Isidro que sigue presionando con Miguel Villalba. Bueno, ya pierde Miguel. Sale jugando con Antonio Notario. Aquí tiene el jugador, el que luce con la 8 es Paraná Alcides. Rosalino Cardoso presionado por Jiménez. Deja ahí para Javier Villar. Pase profundo. Buena pelota. Pone a correr ahí a Jiménez, que no se animó a picar. Ya está la marca por parte del defensor que quita el córner. Probablemente va a ser la última jugada del partido o de la primera etapa.
Ya llegamos al minuto 15, casi ya 16. Minuto de recuperación, ya se juega de este partido 0-0. Sí, señor, va a autorizar el árbitro. Acomoda ese esférico. El jugador del Sport San Isidro. Es Carvajal el que va a cumplir. Centro de Carvajal, termina despejando el defensor. Ahora sí, y va a terminar la primera etapa. Bueno, el árbitro que deja todavía pase hacia atrás y termina la primera mitad. Vamos a establecer la pausa. En instante retornamos para el segundo tiempo. Bien, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo entre Libertad San Isidro, torneo senior de Gribucua que se disputa aquí en el Sport San Nicolás. Sale Lurachi para Libertad. Está Elio Valdés y ya ingresó en este segundo tiempo. Elio Valdés sale jugando. Notario.
Robert Zamudio. Levanta Zamudio. Busca a Paraná. Sobre la pelota va a quedar para González. Miguel González tiene el esférico. Levanta el brazo. También la carga. Atención, el arquero está muy seguro. Ignacio Navarro. El guardameta que ya sale jugando. A ver, queda para Escobar. Escobar juega con Elio. Valdés. Remate tímido. Faltó fuerza. Faltó potencia al remate. Ya sale jugando con Miguel Villalba. Va Miguel. Miguel Villalba. Pase profundo ahí para Jiménez. Bueno, hubo offside. El árbitro sanciona la posición de adelanto entonces. Habrá salida para el conjunto de Libertad. Sale Escobar. Este es Elio Valdés. Pero lo va a puntear el defensor del conjunto de San Isidro. Queda para Portillo. Portillo carga. Intersecta el defensor. Queda para Jiménez. Peralta. Intenta tocar el equipo de San Isidro. Con Jiménez. Ahí se muestra otra vez Peralta. Prefiere jugar con Velázquez. Está la marca por parte del defensor. Buena marca por parte de Gustavo. Aquí queda para Velázquez. Félix Carvajal. Que digo, sí, era el jugador Peralta en este caso. Ahora Villar. Con un puntín termina sacando hacia adelante ese balón. Balón que pica, queda para Jiménez. Gustavo Velázquez gana en velocidad. Gustavo. A ver si viene el centro. Forma corta para Félix Peralta. Intersecta muy bien Julio Lurachi. Lurachi sale jugando con el jugador Notario. Ahora el que participa es Zamudio Robert. Gana Araujo, sale Herminio. A ver si evita el lateral, no. Intentaba justamente el que luce con el dorsal número 20. Víctor Carvajal. Despeje defensivo. Robert Zamudio termina desviando. Villamayor termina también ahí participando en la saga. Queda para Miguel Villalba. Ahora el jugador Gustavo Velázquez. Villar. Rolón tiene la pelota para San Isidro. Está Rolón, la presión de Elio Valdés. Balón hacia adelante. Ahí va a quedar para Portillo. Cubre la pelota Portillo, el que luce con la 18. Con un puntín termina sacando un costado. Corresponde lateral para San Isidro. Para cumplir está el jugador Villalba. Miguel Villalba. Últimamente, si no me equivoco, estuve en Ubupona. Ya está también en filas del conjunto de San Isidro, que ya está presentando también un equipo con refuerzo. Elio Valdés va insistiendo. La marca ahí de Villamayor. Falta en perjuicio de él. Habrá tiro libre ya. Lo va cumpliendo San Isidro. Félix Peralta. Sale jugando Félix. Balón hacia la punta derecha para Miguel Villalba. Engancha y sale Miguel. Va el jugador Escobar. Termina punteando ante la presencia ahí de Miguel Villalba. Habrá córner. Habrá servicio de esquina para el equipo de San Isidro. Se cumple el servicio para Carvajal. Víctor que intenta. Atención el remate de Víctor. Reclama mano la gente de San Isidro. El árbitro dice no pasó nada. Continúa también el peligro. Villalba levanta el centro, pelota arriba.
Peinó en forma oportuna ahí el defensor de Libertad. Queda para Robert Zamudio. Sale Zamudio. Balón corto ahí para Julio Lurachi. Este es Elio Valdés, pisa el esférico. La presión es de el jugador Velázquez. Félix Peralta. Va Carvajal, sigue Félix. Carvajal ahora. Velázquez. Araujo. A ver si se anima de ahí a rematar. Velázquez. Ahora sí Lurachi. Saca con Robert Zamudio. Sale con pelota dominada el conjunto de Libertad. Juega Zamudio. Paraná, Zamudio de vuelta. Va Libertad. Centro en las manos de Navarro. El arquero Ignacio Navarro. Sale Miguel Villalba. Balón para Gustavo Velázquez. Félix Peralta. Gustavo Velázquez. Va San Isidro. Lurachi ya intercepta la pelota, roba ese esférico. Robert Zamudio ahora. Elio Valdés. Juega Elio en forma corta, muy atrasado está jugando Elio Valdés. Puede ser, creo que mucho más productivo, más hacia adelante para Libertad, pero le pone ahí como uno de los volantes de contención. Va teniendo Paraná. A ver quién llega, Elio Valdés. Atención con este remate de Elio. Encima del horizontal no pasó nada. Va a ser salida para San Isidro. Torneo senior aquí de Gribucó en vivo por Pulsar por Más. La gente que está compartiendo con nosotros, saludos. Diferentes puntos, la gente va compartiendo con nosotros. Sale San Isidro con Javier Villar. Engancha y lo hace bien. Sale jugando Villar. Intercepta Lurachi. Cardoso no pudo. Saca Villamayor. Queda para Carvajal. Este es Víctor. Velázquez. Picaba Peralta, pero ya está el guardameta de San Isidro. Victorino Villar. Ahí está Victorino. Seférico termina sacando el defensor de San Isidro. Va a quedar para Miguel Villalba. Continúa Villalba. A ver qué hace el número 8. Termina perdiendo ante Antonio Notario. Pelotazo largo, a ver para quién. Buscaba a Cardoso, pero primero Navarro. El guardameta termina sacando. El partido continúa 0-0 ya cerca del minuto 9. Va Carvajal. Ya dentro del área, Carvajal, a ver qué hace. Centro por abajo, está el primero. Desvió Peralta, pero esta oportunidad no pudo ser para el conjunto de San Isidro. Aquí llegó muy bien el cuadro de la Naranja Mecánica, que prepara cambio al conjunto de Libertad. Amado Orrego va a ingresar. Se retira Miguel González. González deja el gramado de juego para permitir el ingreso de Orrego. El cambio en el conjunto de Libertad. Robert Zamudio. Robert deja ahí para Amado Orrego, el que ingresó hace instante. Paraná. Alcides. Gira bien, suelta la pelota, pero sin precisión. Ya está el arquero Ignacio Navarro. Después se viene el siguiente compromiso. Va con todo Carvajal. Atención, Víctor no pudo definir. Sigue el peligro. A ver si Jiménez. Bueno, se le fue a Jiménez. Se le fue a Jiménez. Va a ser salida. Corresponde para el representativo de Libertad. Llegó profundo, llegó bien aquí el conjunto de San Isidro. Acomoda la pelota para sacar Victorino Villar. Victorino es el guardameta de Libertad. Ya sale jugando.
Va a quedar para San Isidro. Mario Chaparro el que sale. Este es Velázquez. Robert Zamudio en la presión. Roba ese esférico el jugador de Libertad. Elio Valdés, Paraná. Anticipa muy bien Villamayor. Luego te queda otra vez para Amado Orrego. Juega con Elio Valdés. De vuelta Orrego. Va Amado para Elio. Saca como puede Mario Chaparro. Habrá lateral. Servicio manual corresponde para el representativo del conjunto de Libertad. Para jugar ahí, Lurachi. Juega con Elio Valdés. Pase corto ahí para el jugador Lurachi. Va Lurachi, viene el centro, pelota arriba, atención, sigue el peligro. Villamayor termina sacando, pero ya jugada anulada la carga. El avance de Libertad. Ya sale San Isidro. Balón para Peralta. Queda para Villalba. Va San Isidro. Otra vez el centro, busca a Velázquez. Va Velázquez, anticipa el Urache, sigue el peligro porque Jimena intercepta. La presión por parte del jugador Cardoso. Termina punteando ese esférico. Juega otra vez Miguel Villalba. Portillo saca con un pelotazo largo. El que presiona es Cardoso. Villamayor en la intersección. Recupera Cardoso. Retrocede el pase ahí para Amado Orrego. Ahora Zamudio. Antonio Notario juega para Valdés. A ver qué hace Valdés para Antonio. Va para el primero. Atención, Libertad que busca el primero, señores. Navarro, sí, señor, se queda con ese balón que intentó Antonio Notario. Se pierde lentamente afuera. Será balón para Libertad. Ya está a punto de terminar el partido que va a camino a 0-0. Hasta aquí sin emociones el partido. 0 para Libertad, 0 para el Sport San Isidro. Bueno, deficiencia en el servicio. Bueno, no. Deficiencia en el servicio. Va a ser lateral de vuelta para San Isidro. Va Velázquez. Viene el centro de Gustavo. Se fue abriendo el centro, entonces no pasó nada. Ya intersecta la salida ahí de Libertad. Antonio Notario intenta. Bueno, picó fuerte. Lateral para San Isidro. Ahí ya lo va cumpliendo. Carvajal intenta. Ahí la marca Robert Zamudio. Deja para Amado Orrego. Ahora Paraná Valcides. La marca de Villar. Bien Javier Villar en la marca. Hasta aquí muy sólido también la defensa del conjunto de San Isidro. Sale jugando con Amado Orrego. Ahora participa también el jugador Cardoso. Rosalino otra vez para Orrego. Balón profundo. Queda para Jiménez. Félix Peralta. Miguel Villalba ahora. Viene el centro de Villalba. Lurache termina ganando con golpe de cabeza. Escobar complementa. Y el árbitro dice hasta aquí, señores, termina este partido. Marcador final. Libertad 0, San Isidro 0. Esto se define a través de la tanda de penales.
Se viene la definición de tanda de penales. Primero en patear el conjunto de Libertad. Va Antonio, le pegó. Gol de Libertad. Sí, señor. Antonio Notario fuerte. El remate, gol de Libertad, 1-0. Antonio Notario, entonces, el que anota. Muchas gracias. Gol de Antonio Notario. 1-0 arriba Libertad. A ver quién remata en el conjunto de San Isidro. El refuerzo ya en el conjunto de San Isidro. A ver qué hace. Villalba para rematar. Va Miguel. Villalba le pega. Gol de San Isidro. 1-1. 1-1 la definición de tanda de penales. Buen remate de Villalba, colocado. Media altura. Posible para el guardameta. Se va Lurachi. Lurachi número 14 se va lentamente para Libertad. Va a ser el tercero en esta tanda, el segundo para Libertad. Julio Lurachi. Ahí retrocede Julio. Autoriza el árbitro. Va Lurachi. Lurachi, el arquero, sí señor. El guardameta Ignacio Navarro intuyó muy bien, se fue allí y atajó sin ninguna dificultad. Está con ventaja ahora San Isidro si es que este convierte. Vamos a ver si lo aprovecha Víctor Carvajal. El segundo penalero, el segundo chuteador por parte del equipo del Sport San Isidro, la Naranja Mecánica. Va a rematar Víctor. Retrocede Víctor, le pega. Gol de San Isidro. Por abajo. No llevaba mucha potencia, pero sí buena colocación. Está 2-1 San Isidro arriba. Está con ventaja el cuadro de la Naranja Mecánica. Ahora se va Elio Valdés. El tercero por el lado de Libertad. Quinto en esta tanda de penales. Va Elio. Dorsal 9. Valdés. Otra vez Navarro. Otra vez el arquero de San Isidro. ...2-1 arriba San Isidro. Si es que convierte, Villar va a estar ya 2 de ventaja. El conjunto de San Isidro. Se va Javier Villar. También hombre de refuerzo que tiene San Isidro. Javier Villar. Va a rematar Javier, dosar 5. Va Villar. Gol de San Isidro. Con bailecito incluido. Lo festeja el número 5, el zaguero central. Muy buena definición. 3-1 arriba San Isidro. Y bueno, la obligación para Libertad de convertir sí o sí este penal para seguir en camino en esta tanda de penales. Se va Amado Orrego con esa carga de obligación. El número 17 se aproxima para tomar ese balón y colocar en ese punto penal. Amado Orrego para cumplir entonces con esa obligación de convertir sí o sí. Va Amado Orrego afuera. Le pegó afuera y gana San Isidro. Festeja a los muchachos del conjunto de San Isidro este triunfo también en la tanda de penales.
Bien, ya estamos para este siguiente partido, Cerro Verde versus Sport Gribucoa, el torneo senior de Gribucoa aquí por la pantalla de Pulse Sport Más. Aquí tiene la pelota Sixto Monjes para el equipo de Cerro Verde, Sport Gribucoa. Cano el que deja salir, deja para que pueda salir justamente Teófilo Cano con ese servicio manual. Ya juega con González. Balón para el jugador Limpio Venegas. Ahora Pablino Barrios recupera, que utiliza una casaca nueva también el Sport Gribucoa. Viene el centro, termina sacando Monjes a un costado, creo que va a ser córner. Servicio de esquina. Después de este córner ya nos cuenta Edison la formación, la planilla del conjunto de Cerro Verde. Viene el centro, el cabezazo. El arquero Zamudio se queda con ese balón. Ahora sí, cuando tenga Edison la planilla del conjunto de Cerro Verde. Sí, ya tengo el once titular de Sport Cerro Verde. Gabriel Zamudio, Isidro Monje, Carlos Benítez, Limpio Venega, Enrique La Rosa, Pablo Acosta, Pedro La Rosa, Venancio Pérez, Cecilio Zamudio, Sixto Monje, Alcide Escobar, Virgilio Riquelme, Faustino Godoy, Porfirio Ramírez, Luciano Villalba Blacho. Perfecto, Edison. Ahí está la planilla del cuadro de Cerro Verde. Cuando tengas también, ahí vamos a pasar también la formación del conjunto del Sport Gribucoa. Sí, ya tengo del Sport Gribucoa. Número 4, Hugo Sanabria. Número 12, Teófilo Armoa. Número 14, Carlos Villalba. Número 3, Marcelo Cañete. Número 35, Pablino Barrios. Número 16, Carlos González. Número 6, Joel Villalba. Número 50, Teófilo Cano. Número 11, José Villalba. Número 9, Derlis Rotela. Número 8, Basilio sería número Basilio, ¿no? Sí, Basilio Collante. Número 10, José Andrés Vera. Número 24, Herminio Velázquez. Bien, gracias Edison. Vemos que salió una tarjeta roja directa para el jugador de Cerro Verde. Bueno, expulsado el número 37. Venancio Pérez vio la roja directa Edison en el conjunto de Cerro Verde. Sí, roja directa. Bueno, seguramente entendió que hubo una jugada, juego de brusco grave en este caso, por eso la roja directa para con el jugador Venancio Pérez. Bueno. Bien, señores, ahí tiene la pelota el equipo de Cerro Verde. Va teniendo Cano ahí la presión por parte del número 66 que se gana el piso. Falta, sanciona el árbitro, habrá tiro libre para el conjunto de Cerro Verde. El partido está 0-0, ya se cumplen los primeros 6 minutos de juego. Bien, va teniendo este tiro libre del conjunto del representativo de Cerro Verde. Sixto Monjes está frente a la pelota. Va Sixto, centro de Sixto Monjes, muy pasado ya. Sin consecuencia, ya está Teófilo Armoa. El guardameta del representativo del conjunto de Sport Gribucoa ya sale jugando. Este es Teófilo Cano. Sale jugando el equipo de Gribucoa. Balón en forma corta con Villalba. Ahora Carlos, el que participa, Villalba. Recupera el representativo de Cerro Verde con Limpio Venega. Levanta el pelotazo Limpio. Atención con esta. Marcial Cañete firme, sólido la marca. Deja ahí para Cano. Este que despeja hacia adelante. Pelota que cae ahí con Venega. Va Cerro Verde hacia zona rival. Bueno, ya hubo posición de adelanto por parte del número 40 que estaba adelantado, entonces ya se sanciona la infracción. Ese fuera de juego. Ya sale el equipo de Gribucoa.
Atención con esta réplica, atención, se cae. El árbitro no sanciona. Parecía falta. Bueno, el árbitro más cerca que nosotros dio que no hubo contacto allí, entonces va a ser. Finalmente creo que cobra la infracción. Perjuicio de Luis Villalba. Carlos Luis. Vamos a ver. Así sanciona la falta finalmente el árbitro. A ver, no sancionó entonces. Va a ser devolución para la gente de Cerro Verde. Ahí ya pone en juego otra vez. Se deja para el guardameta. El arquero que va a salir jugando. Sale Cerro Verde. Balón para Monjes. Casaca número 22 para Monjes. Ahí aparece la marca por parte del jugador del Sport Iribucuá. Entonces José Villalba la presiona. Balón que sale lentamente afuera. Va a ser servicio manual costado derecho. Corresponde para Cerro Verde. El partido continúa 0-0. Ya estamos teniendo 8 minutos de este segundo tiempo. Le digo primer tiempo. Ya nos aproximamos al minuto 9 de esta etapa inicial. Servicio manual que corresponde para el equipo del Sport Iribucuá, que prepara también ya, en este caso, presentó varios nombres nuevos también en el cuadro de Iribucuá en este compromiso. Ya sale Monjes. Ahí la presión por parte de Joel Villalba. Bajo él, atención con esta carga del equipo del representativo de Iribucuá. Otra vez se va a quedar con ese esférico Pablino Barrios. Barrios y la carga. Ahí queda para el número 6 que intenta, es Joel Villalba. Intersecta muy bien aquí, sale jugando Sixto Monjes. Balón que va a quedar en poder del zaguero central, Marcial Cañete. La Rosa en la presión. Era el número 40 también que presionaba ahí. Va insistiendo Cerro Verde. Con un puntín termina sacando hacia adelante ese balón. Va a quedar ahí ese esférico para la salida del conjunto del cuadro del representativo de Cerro Verde. Bueno, ahí se cobró offside, entonces habrá salida que corresponde para el representativo de Cerro Verde. Ahí ya sale el equipo de Cerro Verde. Va teniendo ahí en el centro del campo de juego. Balón que termina despejando hacia su arco en este caso. Ahí queda para Villalba. Profundiza el pase ahí para Barrios. Este que carga bien el centro, pelota arriba. Atención con esta carga. Logró conectar Velázquez. No pudo dar buena dirección a ese envío, por eso va a ser salida para el representativo de Cerro Verde. Partido que continúa sin emociones. Bueno, habrá salida para Cerro Verde. Ya sale jugando el guardameta en forma corta con Benítez. Sale Benítez. Balón hacia adelante queda para Marcial Cañete, que deja para su portero Teófilo Armoa. Balón hacia arriba. Balón que se lucha allí dentro del campo de juego. Ahí va dominando el jugador del equipo de Iribucuá en golpe de taco. Deja para Joel Villalba. Este Joel. Forma corta el pase ahí para Carlos. Va profundizando el equipo de Iribucuá. Va con ese esférico. Evitó esa pelota que termina en que sale afuera. Entonces habrá lateral que corresponde para el representativo del Sport Iribucuá. Monjes desvía. Ahí va a quedar para el jugador de Cerro Verde. El árbitro no sanciona la falta. Entonces la Rosa el que conduce. Va Pedro. Va presionando con todo con Cecilio Zamudio. Termina sacando el defensor. Va a quedar para Barrios. Barrios para el equipo de Iribucuá. Ahora el pelotazo de Barrios. Busca a Velázquez. Monjes termina ganando en las alturas. Ahí queda para Limpio Venega. Balón profundo para Sixto Monjes. Marcial Cañete anticipa y deja para Cano. A Cano se le quedó la pelota. Continúa Cano. Ahora sí el centro de Cano. Atención con esta carga sobre la pelota. Ya sale jugando Pedro de la Rosa.
Este es Benítez. Carlos Benítez entregó mal. Joel Villalba el que recupera. Era Carlos González por ahí cerca también colaborando. Andrés Vera, el que utiliza la número 10 es José Vera. Centro muy pasado va a quedar para el guardameta del conjunto es de Cerro Verde. El partido que continúa 0-0. Ya nos aproximamos al término de esta primera mitad. El primer tiempo que de a poco se nos va, mi querido Edison Acuña. A ver, el árbitro sanciona. Falta en ataque. Va a ser pelota que corresponde para el equipo del representativo de Cerro Verde. Va a ser pelota entonces para el equipo de Cerro Verde. En el entretiempo tenemos sorteo, Edison. Sí, así es, Blas Antonio. Parece un Coleman. Sí, Coleman personalizado. Ese video organízalo. El por San José, sí. Dale. En retiempo entonces. Dale, está bien. En retiempo vamos a tener el sorteo, Blas. Perfecto. Entonces la gente que está pendiente, justamente está viendo el partido para que pueda estar pendiente, obviamente, para este sorteo que vamos a estar realizando a través de la pantalla de Pulsos por Más. Sorteo de este hermoso Coleman, personalizado justamente, y es por San José Obrero Senior. Muy lindo realmente. Vamos a hacer el sorteo. Ya en instante vamos a ver las imágenes también. En el entretiempo. Excelente. Bueno. Estaba en circulación a la venta, mi querido Edison. Bueno, habrá tiro libre. Ya está a punto de terminar la primera etapa, señores. Así es que no se mueve en la pantalla de Pulses por Más porque se viene el sorteo de este hermoso Coleman personalizado que organiza el Sport San José Obrero Senior. Ahí está, falta, dice el árbitro. Falta en perjuicio de Venega. Habrá tiro libre que corresponde para el representativo de Cerro Verde. Golpe de cabeza Cañete. Va quedando ahí ese esférico para el jugador Villalba. Este que carga José Luis. Balón profundo va a quedar para el guardameta. El arquero que ya se queda con ese esférico. Este es Limpio Venega y termina la primera mitad. Se termina la primera etapa, señoras y señores. Final de estos primeros 15 minutos de juego. Bien, estamos en el entretiempo, este torneo senior que se disputa aquí en el Sport San Nicolás. Llega este momento la gente de San José Obrero que venían prometiendo para este sorteo justamente de este hermoso Coleman. Ahí vemos en las imágenes justamente de este hermoso Coleman personalizado que prepara justamente el Club San José Obrero Senior, y aquí vamos a realizar el sorteo correspondiente. Está acá uno de los referentes de este equipo también, el licenciado Adelio Estigarribia. A ver cómo vamos a proceder el sorteo, Adelio. Saquen su boletita, por favor. Perfecto. Colaborador, por favor, con nosotros. Perfecto, sin ningún problema. Ahí está. Vamos a sacar una boletita. A ver cómo es el tema. Por nombre. Ahí está la boletita. A ver, un compañero. Ahí vamos a ver quién lleva este hermoso. Si es que vamos a enfocar, por favor, señor director, ahí las imágenes. Miguel Benítez. Fidel Benítez. Ahí vamos a tomar la fotografía también de este momento del sorteo, justamente aprovechando el entretiempo entre Cerro Verde y el conjunto de su rival. Entonces ahí, perfecto, felicitaciones. Perfecto, sí, muchas felicitaciones entonces para los amigos, a la gente que estuvo participando, y para Fidel Benítez las felicitaciones. Entonces ahí cumplimos también con la gente
Sport San José Obrero. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Sigue. Muy bien, ahí está, perfecto. Así, de esta manera entonces el sorteo correspondiente. Y ya enseguida continuamos nosotros con el fútbol. El partido entre estos dos equipos. Cerro Verde ante el Sport Iribucuá, que terminó 0-0, todavía sin goles. Ya al instante nosotros retornamos ya para el segundo tiempo. Bien, segundo tiempo en marcha. Ya está este segundo tiempo entre Iribucuá, Cerro Verde. Los primeros minutos de partido de este segundo tiempo. Va Cecilio Zamudio, creo que estaba en posición de adelanto, sí. Ya se pita la posición adelantada por parte del atacante del conjunto de Cerro Verde, sí. Habrá salida para el conjunto de Iribucuá. Ya sale. Ahí ya está Rotela también, Derlis Rotela. Ya se mandó también en el terreno de juego, por supuesto, para esta etapa de cierre. Marcial Cañete despeja. A ver, va a quedar para el jugador. El que luce con la 18 en el conjunto de Iribucuá, deja para Villalba. Carlos. Este Barrios. Intenta profundizar el pase, va a quedar para Limpio Venega. Sale Venega. A ver, ese esférico termina quedando para Sixto Monjes. Zamudio. La Rosa. Sixto de vuelta, va Zamudio. Balón profundo de La Rosa, va para el primero, atención con esta, sale el guardameta Teófilo Armoa, el buen portero del campeonato anterior, defendía los colores del Real Madrid, hoy ya en las filas del conjunto del Sport Iribucuá. Limpio Venega tiene, ya sale jugando Limpio. La Rosa. Ahora el pase profundo para Sixto Monjes. Pase retrasado, a ver quién llega.
Atención con este remate de primera de Acosta. Probó su suerte Pablo Acosta. Aquí ya sale el jugador, el que luce con la número 10. Va llevando ese esférico. Atención, remate al arco. Bien, el remate de José Vera. Remató José Vera, pero el remate fue muy al medio. Ya pone en la cabeza ahí Marcial Cañete. Anticipa la Rosa. Atención, el arquero que sale también. Después sufre la falta. Quedó sentido Teófilo Armoa. La falta del atacante. A ver. El arquero que se fue primero a interceptarse también, a revisar, a observar si hay alguna consecuencia tras esa falta. Digo, si hay cortes, si hay sangre, capaz que pueda salir otra tarjetita roja más. Pero hasta aquí creo que hubo contacto, pero no es un juego de consideración. Digo, un juego brusco, grave, para que el árbitro pueda interpretar de expulsión. Solamente hubo un contacto. En la parte afectada creo que la mano derecha, justamente del arquero Teófilo Armoa. Bien. Va a salir desde el fondo el conjunto de Irucua. Recordamos que fue expulsado el jugador de Cerro Verde que juega con 10. Bueno, ahí van dialogando el capitán de Irucua con el árbitro del partido. Ahora sí, se va a continuar el partido. Marcial Cañete va a dejar para este servicio. Para Pablino Barrios. Va a sacar Barrios. Sale el pelotazo largo. Venega termina con golpe de cabeza sacando un costado. Va a hacer servicio manual, costado derecho corresponde para el representativo del conjunto de Irucua, que tiene la pelota ahí en el medio terreno. Arriba ese esférico, va presionando el conjunto de Cerro Verde. Falta, dice el árbitro. La falta fue en ataque, ahora pelota para Cerro Verde. Ya sale jugando. Espera un rato, dice el árbitro. Todavía no autoriza por eso. Se repite la acción. Sale jugando Benítez. Balón para el jugador Acosta. Adelanta ese esférico. Termina bajando ahí el jugador González. Sixto Monjes. Apertura para el número 10. Sixto. Amaga para jugar. Engancha para conservar la posición de balón. Ahí le presiona. Ya le roba la pelota el jugador del conjunto de Irucua. Es Benítez. Sale jugando Carlos Benítez. Es Carlos. Va conduciendo, continúa con el esférico. Ya hubo posición de adelanto. Así lo indica el juez. Entonces habrá pelota para Irucua en su salida. Barrios. Ahí ya cumple el zaguero del representativo de Irucua. Pelota que sale afuera. Va a ser pelota para el elenco de Irucua. Es André Vera. Vera para el conjunto de Irucua. Tiene el esférico en forma corta. Cede para José Luis Villalba. Intersecta ahí el jugador Pedro La Rosa. Ahora Cano el que termina sacando hacia adelante ese balón. Golpe de cabeza ahí por parte de Erlis Rotela. Va insinuando Benítez en la marca. Venegas complementa. Saca hacia adelante ese balón para Pedro La Rosa. Sale Cerro Verde. Va profundizando el pase ahí en forma corta ahí para Cecilio Zamudio. Que retrocede. Pasa ahí para Venegas. Ahora deja ahí para Sixto Monjes. Ahora otra vez participa Venegas. Balón hacia adelante. Pelota para el jugador Zamudio. Se cae sin falta, dice el árbitro. Sale Irucua. Carlos Benítez termina punteando ese balón. 6 minutos, casi 7 ya del partido. 0-0 sin emociones. Irucua Cerro Verde. Después tenemos todavía 2 partidos más.
porque hay todavía el partido entre Gupona con Real Madrid. Y el partido que se cierra justamente entre Arenda con Milan. Ese partido que tiene mayor relevancia porque juegan campeón de campeones. Temporada 2025. Termina sacando aquí el jugador Pedro La Rosa al córner. Habrá servicio de esquina, corresponde para el elenco de Guibucoa. Va a ser servicio de esquina. Pelota en el último rincón, corresponde para el elenco de Guibucoa. Pablino Barrios es el que tenemos en las imágenes. Él va a cumplir. Ahí de fondo vemos también ya la gente de Guibucoa preparándose. Viene el centro, atención con esta, queda para Vera. Andrés que le pega. Bueno, se le fue desviado el remate. Salida será para Cerro Verde. Bien, va a salir Cerro Verde desde el fondo. Fidel Benítez es el que ganó el sorteo de ese hermoso Coleman personalizada por parte de la gente de San José Obrero que preparó ese sorteo. Se llevó la suerte de Fidel Benítez. Bien, ya sale jugando Cerro Verde. Balón profundo. Queda para Villalba. Este es Derlis Rotela. Balón para Vera. Atención, está el primero. Remate que tapó muy bien el guardameta de Cerro Verde. Creo que la más clara del partido aquí la tuvo en este segundo tiempo. Casi ya a los 9. El equipo de Guibucoa con este remate de Andrés Vera. O José Vera en este caso el que remató. Otra vez José Vera. Queda ahí para el jugador, el que luce con la 50. Sale jugando. La presión por parte del jugador Pedro La Rosa. Aquí queda el jugador de Cerro Verde con ese esférico. Va insistiendo con La Rosa. Enrique, el pase interceptado por parte de Joel Villalba que saca un costado. Habrá lateral, corresponde para el equipo del representativo del conjunto de Cerro Verde. Para cumplir está Pedro La Rosa. Juega con Zamudio. La marca por parte de Carlos Villalba. Deja para Joel Villalba. Otra vez Carlos. Sale jugando ahí con Derlis Rotela que pone el físico. Aguanta bien. Descarga con Andrés Vera. Sigue Andrés Vera. Villalba. Otra vez busca a Vera. Balón profundo. El que corre es el lateral izquierdo. Levanta el centro muy pasado. Salida será para Cerro Verde. El arquero que prepara la salida para el elenco de Cerro Verde. Va a salir desde el fondo. Ya sale jugando por abajo. Sale Venega. Partido continúa. 0-0. Ya estamos llegando lentamente al minuto 11. De este segundo tiempo. Intenta limpio ante la marca de Barrios. Gana el de Guibucoa. Ahora participa Rotela. Rotela que intenta cambiar. Queda para Monjes. Saca Zamudio. Cañete el que despejó. Va presionando el equipo de Cerro Verde. Busca del primero del partido. Hasta aquí 0-0. Bien, va teniendo Andrés Vera. A ver quién se muestra. Está Cano, pelota para él.
Ahí se muestra también parcial Cañete. Sigue Cano. La pelota para Joel Villalba, sí señor, el número 6. Joel. Para Carlos. José Luis que termina rematando. Bueno, sin consecuencias, no pasó nada. Ya está saliendo Cerro Verde. Otra vez, balón profundo. Sixto Monjes. Sale jugando. Cano. Balón para Andrés Vera. Rotela. Baderlis. Levanta el pelotazo. Venegas, el que baja ahí con el pecho. Sale jugando. Venegas. Pelotazo largo. Ya está Teófilo Armoa. Campeonato senior, en este caso es un torneo que hoy se juegan. Ya pensando en el campeonato que se viene a continuación. Próximo fin de semana. Aparentemente ya arranca también otro torneo más. Otro campeonato más. Campeonato senior. Hoy se juega un torneo donde se va a definir también campeón de campeones. Hoy vamos a conocer el campeón absoluto del año 2025. Ahí, balón que va a quedar hacia uno de los costados. Marcial Cañete. Ya sale jugando con Teófilo Armoa. Ahí queda ese esférico para el que luce con la número 14. En el conjunto de Sport Guibucoa. Ahí queda para el jugador Vera. Andrés reclama falta. No, dice el árbitro. Y sale contra aquí Cerro Verde. Está. Puede ser el primero del partido. Zamudio. Descarga ahí para La Rosa. La marca de Vera. La Rosa presiona con todo, pero ya sale jugando el equipo de Guibucoa. A ver, busca ahí al jugador. El número 4 es Sanabria. Hugo Sanabria dentro del área. Gira Hugo Sanabria que cruza. También sacando Benítez. Va insistiendo Guibucoa. Atención con este remate. Bueno, a unos metros pasa del arco que defiende Cerro Verde. Va a ser salida para el conjunto rojo y verde. Bien, el árbitro dice hasta aquí. Termina con este marcador de 0-0. También se va a definir a través de tanda de penales.
Bien, ya se viene la definición de tanda de penales entre Cerro Verde, Sport Iribucoa. Primero empate ahora el conjunto de Cerro Verde. Acosta va a rematar. Acosta le pega encima del horizontal. Primer penal falló el equipo de Cerro Verde. Bueno, arrancó mal Cerro Verde con este remate de Acosta. Se va Cano en el conjunto de Sport Iribucoa. Vamos a ver cómo le va a Teófilo Cano. A rematar Cano. Acomoda la pelota en ese punto penal. Teófilo Cano. Autoriza el árbitro. Va a rematar Cano. Cano le pega golazo, colocado. Gol del conjunto de Iribucoa. 1-0. 1-1 pateado. 1-0 arriba. El Sport Iribucoa arrancó bien esta tanda de los 5. Tanda de penales. Casaca número 36 se va, es Pedro La Rosa. La Rosa para rematar. En el conjunto representativo de Cerro Verde. Pedro La Rosa acomoda la pelota. Va a rematar Pedro, le pega a Teófilo Armoa. Excelente. Excelente la intervención del guardameta Teófilo Armoa. Lanzándose a un costado. Termina tapando ese penal de La Rosa. A ver, se va el número 10. Andrés Vera para pegar. Andrés Vera para ejecutar esta pena máxima para el equipo del representativo de Iribucoa. El número 10. Andrés le pega. Gol del conjunto de Iribucoa. Está 2-0 arriba el conjunto de Iribucoa ante Cerro Verde. La tanda de 2-2 ya hasta aquí. Muy efectivo Iribucoa. 2 penales adentro. Y Cerro Verde totalmente lo contrario. Hasta aquí no está pudiendo invocar. Esta vez el guardameta le va a pegar. Vamos a ver si es que puede intuir también el guardameta de vuelta. Teófilo Armoa, que hace instante tapó un penal muy difícil. Va Zamudio, el arquero Zamudio. Gol de Cerro Verde. Se pone 2-1. 2-1 para el conjunto de Cerro Verde, que descuenta. 2-1. 2-1 está arriba el conjunto de Iribucoa. Se va el capitán del conjunto de Iribucoa, Barrios. Lentamente se va Barrios. Y si es que convierte, le va a obligar a Cerro Verde convertir los 2 próximos penales. Va Pablino Barrios. Autoriza el árbitro. Va Pablino Barrios. Gol del conjunto de Iribucoa. Bueno, imposible para el guardameta, el arquero Zamudio. Estado 3-1. Iribucoa 3. Cerro Verde 1. Se va Sixto Monjes. También con la responsabilidad de marcar este penal. Si no, su equipo se pierde el partido. Sixto Monjes. Gol de Cerro Verde. Sixto Monjes. A ver quién se va. Creo que le va a dejar al guardameta Teófilo Armoa. El que convierte en... Si es que convierte Sport Iribucoa, esto va a terminar. Bueno,
Teófilo deja para Carlos Villalba. Se va Carlos. Ahí se va aproximando a la pelota Villalba. Carlos Villalba. Vamos a rematar a Carlos. Le pega a Carlos. Venció el remate, gol del conjunto de Iribucuá. Y termina el compromiso. Gana Iribucuá. Esta tanda de penales. Sí, señor. Ganó el conjunto del Sport Iribucuá, Cerro Verde.
Bien, ya estamos de vuelta para este siguiente partido. Real Madrid ante Gupona. Torneo senior aquí en Neribucua, señores. Tiro libre que corresponde para el elenco albiceleste. El árbitro sanciona la falta. Habrá tiro libre para el equipo de Gupona. Los primeros minutos, este es Ayala. Va por el primero, atención, ahí está el primero. Gol. Gol de Gupona, sí señor, lo hizo Catalino Ibarra. Qué buena definición. Jugada preparada sin duda. Centro. Bajó allí y termina aprovechando para el primero del partido, señoras y señores, el número 16. Catalino Ibarra empuja adentro. Gupona 1. Real Madrid 0 a los 1 minuto y medio ya. Golpea el conjunto albiceleste, gana 1-0. Gol tempranero, señores, del jugador Catalino Ibarra. Sale Torres. Elvio Torres para el equipo Real Madrid. Juega con su compañero en forma corta de la devolución, tarea para Torres. Gómez ahora. Tiene Gómez. Pase profundo, atención, va López. Termina sacando el córner. Hacer servicio de esquina corresponde para el equipo del Real Madrid que pierde 1-0. Intenta reaccionar en forma rápida. Habrá servicio de esquina, el árbitro que ya lo autoriza. A ver, el balón que ya está en poder del jugador Torres. Elvio, atención, la carga centro por arriba, atención, golpe de cabeza. El guardameta está muy seguro, se queda con ese esférico. El arquero Erico Areco. El guardameta de Gupona. Sale con Paredes. Alcides Paredes tiene la pelota. Pase profundo. Ya está la marca ahí por parte del número 10. El número 10 del conjunto del Real Madrid. Ya sale jugando Real Madrid. Lorenzo Velázquez. Acuña tiene la pelota. Sale hacia la banda derecha, apertura para el jugador Rogelio Armoa. Ahí ya tenemos la planilla también de conjunto Real Madrid, como así también del conjunto de Gupona. Ya al instante con el compañero Edison Acuña, que hoy estamos trabajando aquí en la parte de la locución. Sí, hoy están haciendo el aguante a los compañeros que están con viajes, algunos con fuerza mayor también, o por fuerza mayor no está pudiendo llegar para este trabajo, y lo está supliendo aquí Edison, de buena manera como siempre. A ver, Edison, tenemos ahí la formación. Bien, vamos con el portero Julio Armoa. Número 67, Baldovino Ayala. Número 40, Sergio Cardoso. Número 14, Milciades Gómez. Número 28, Rogelio Armoa. Número 56 sería ahora. Elvio Torres. Número 19, Justo Vázquez. Número 17, Gregorio Bogado. Número 2, Cristian Aguayo. Número 10, David Gauna. Y número 15, Ramón Donato. Bien. Ahí está la formación del equipo Real Madrid. Tiro libre que corresponde para Gupona, que está ganando 1-0 con el gol de Catalino Ibarra. Y al instante también la formación del equipo albiceleste con el compañero Edison Acuña, que ya tiene la planilla ahí a mano. A ver, Edison. Bien, vamos con el portero número 1, Erico Areco. El número 2, Rubén López. Número 3, Manuel González. Número 5, Víctor Espínola. Número 26, Tomás Mascareño. Número 22, Ricardo Carvajal. Número 16, Catalino Ibarra. Número 11, Isidro Santa Cruz. Número 19, Lorenzo Velázquez. Número 10, Freddy Ayala. Número 8, Alcide Paredes. Número 30, Néstor Velázquez. Número 7, Francisco Orsuza sería ahora. Atención, perdón, Edison, gol. Gol.
gol del conjunto de Real Madrid. Sí, señor, lo aprovecha muy bien Sergio Cardoso. Tras una muy buena jugada colectiva por parte del conjunto de Real Madrid, lo empata. Lo hizo Sergio Cardoso. El partido ahora, Bupona 1, Real Madrid 1. Bien, como te decía, el número 7, Francisco Orsuza, y el número 6, Mario Jiménez. Es el onceno titular de Sport Upona Blas. Perfecto, perfecto Edison. Sale Aguayo. Aguayo profundiza el pase ahí, intercepta López. Sale Ayala. Ayala para el equipo de Upona. Engancha y sale. Catalino Ibarra. Otra vez adelanta ese Federico Catalino. Balón que queda para Orsuza. López, Catalino Ibarra. Va el pase profundo y muy profundo. De tal profundo ya no llegó su compañero, el que utiliza la 6. Este es el arquero, el guardameta del representativo de Real Madrid. Bueno, ahí está. Elvio Torres sacó mal. Va a ser lateral para el equipo de Upona. Ya sale jugando Ayala. Va teniendo Sergio Cardoso. El partido está 1-1. Catalino Ibarra marcó el primero, lo empató Sergio Cardoso. Va a ser el lateral que corresponde para el equipo albiceleste. Después se viene el partido de definición también, el partido campeón de campeones. Se van a enfrentar Villarenda con Milan. Villarenda. Viene el centro, atención, Orsuza no pudo. Le sobra la pelota. Ha quedado otra vez para Tomás Mascareño. Intersecta ahí el 19 del conjunto real. Rogelio que lanza. Ayala recoge. Juega Ayala para Catalino. Va Ibarra, le pega. El arquero dio rebote. Atención. Lorenzo que llega. Atención, está. Gol. Gol del conjunto de Upona, señores. Lo hizo. Esta vez Lorenzo Velázquez, el que termina empujando para poner entonces el gol. Orsuza también colaboraba, Catalino Ibarra, pero el que termina incomodando al guardameta, le forzó el error, entonces ahí rebotó en él esa pelota Lorenzo Velázquez para el 2-1. Upona 2. Real Madrid 1. Ahí está la pelota. Ya pierde ante la presencia por parte de Rogelio Armoa. Rogelio juega. Balón hacia el costado derecho. Apertura para Donato. Ahora Rogelio. Bueno, falta, dice el juez. La falta en perjuicio de Gómez. Será tiro libre. Será balón para el equipo real. Acomoda ese Federico. Rogelio Benítez. Habrá pelota quieta, posibilidad de cargar es para el elenco de Real Madrid. Rogelio Armoa para cumplir. Pelotazo de Rogelio. Atención. Botó en una manera muy peligrosa. Pero fortuna para el guardameta, esa pelota termina saliendo fuera. Ya sale jugando el equipo de Upona. Ayala. Ya tenemos 10 minutos de esta primera etapa inicial. Alcides Paredes. Ahí va teniendo Alcides.
Balón profundo para López. Va López, le pega el arquero, rebote, está, atención, sigue el peligro. Ahora otra vez el arquero no pudo contener. Va a ser tiro libre de esquina. Será balón para Uporá, que se va a mantener en zona de ataque. Ahora sí ya se autoriza el servicio de esquina. Ahí está, Bogado intercepta. Sale con Ayala, el que deja para López. Pelotazo de López. Va a quedar para Orsusa. Francisco para Ibarra. Catalino juega hacia atrás. Este es Espínola. Tomás Mascareño participa. Balón para su compañero Lorenzo. Atención con esta carga. Va Velázquez. Ya dentro del área sale la misma. Pase hacia atrás para Catalino Ibarra. Le pega a Catalino. Otra vez el rebote queda para Mascareño. Bueno, rebotó en su propio compañero. Y el arquero del Real, que ya tiene la pelota y ya sale jugando en forma corta. Bien, baja bien el número 20, Sergio Cardoso, el autor del empate transitorio, pero después ya encontró el segundo el equipo de Uporá. Está 2-1 arriba. A ver, Lorenzo estaba adelantado. Será salida para el equipo de Real Madrid. Ya sale jugando. Balón para Donato. Portillo. Gómez. La marca de Ayala. Donato dejó esa pelota. Será pelota para el equipo albiceleste. Ayala ahora. Espínola. Ayala, continúa Ayala. El capitán Ayala juega. Intercepta Bogado. Balón para el jugador Sergio Cardoso. Bogado de vuelta. Sale Uporá. Forma corta el pase ahí para el jugador Ibarra. Partido continúa 2-1. Gana Uporá. El número 10 Ayala. La marca de Rogelio Armoa. Pase hacia atrás. Aquí tiene la pelota Catalino Ibarra. El autor del primer tanto de este compromiso. Lo empató Sergio Cardoso para Real. Amplió Velázquez. Lorenzo para este 2-1 a favor del conjunto albiceleste. López. Queda para Orsusa. Te deja para su compañero de forma corta. Ya sale jugando el jugador Portillo. Intentó cruzar. Queda para Gómez. Milciades. Para Gregorio Bogado. Ahora Torres. Centro que quita el defensor de primera. Otra vez la carga. Espínola, el que rechaza. Baja con el pecho y sale jugando López. Y terminó esta primera etapa. Nosotros establecemos la pausa. Retornamos para el segundo tiempo.
Bien, ya. Segundo tiempo en marcha. Lorenzo, el que logró puntear, es González. Ya sale jugando el equipo de Upona. Ahora, el que sale es Caje. Rogelio Armoa. Tiene a Rogelio. Balón para Caje. Ahí está Caje. Presiona y recupera Velázquez. Va Néstor. Acelera el 30. Viene la marca Torres. Sigue presionando Néstor. Torres de vuelta para la marca. Viene el centro de Velázquez. Domínguez termina sacando con golpe de cabeza. Ahora Ayala. Juega Ayala. Balón hacia el costado. El centro del campo de juego ahora. Bogado. Para Portillo. Velázquez. Falta en perjuicio de Velázquez. Será tiro libre para el conjunto albiceleste. Este es ya el penúltimo partido. Edison. Después se viene ya el último partido. El plato fuerte, como se dice. El último partido que queda para la definición. Ahí está el centro de Espínola. Termina sacando el defensor, queda para Caje. Sale Abraham, Gómez, este es Portillo. Balón profundo, Espínola regresó a tiempo, juega con su portero. El arquero Areco ya sale jugando otra vez con Espínola. El último partido que queda, Edison. Sí, así es, Blas Antonio. Después se viene el partido entre Milan versus Sport Upona. Buena, digo bien. Sería el campeón de los campeones. Hola, Cho. Copa Oro contra Copa Bronce. O sea, campeón de Copa Oro y de Copa Bronce. Sí, bien Edison. Ya el último partido posterior entonces. Aquí este partido continúa 0-0. 0 para Upona, 0 para Real Madrid. Balón hacia la banda derecha. Aquí tiene la pelota Velázquez. Punta y dispara Velázquez. Remate pasó desviado. Será salida para el equipo de Real Madrid. Va a salir desde el fondo el equipo real. Su guardameta prepara la salida. Balón que pica, queda la González. Saca como puede. El jugador Tomás Mascareño. González complementa. Queda ahí el esférico para Néstor. Velázquez se deja para Ibarra. Lorenzo para Néstor. A Velázquez. Deja para Catalino. Torres. Forma oportuna aparece ahí. Deja para Armoa. Sale Rogelio. Conduce Armoa. Está el Rogelio. Gómez. Falta en perjuicio de Gómez. La falta fue de González. Será tiro libre para el equipo blanco. Está sentido Milcea de Gómez. Tras ese encontronazo, tras esa falta, pero ya se va recuperando favorablemente el número 14 para que pueda continuar. Abraham Caje frente a la pelota. También está Armoa. Atención el remate de Abraham. Está seguro Areco. Ya sale para el equipo de Upona. Areco. El guardameta deja ya para esta salida del conjunto de Upona. Balón hacia atrás. Para Santa Cruz. Este es Armoa. Sale con Bogado.
Balón de Bogado. Sale jugando el equipo real. Caje. Ahora Rogelio. Pase profundo. Eric Oreco. Ya sale jugando el equipo de Upona. Ibarra. Catalino juega. López. Balón profundo. De Jiménez. Néstor Rotela. Que dio Néstor Velázquez. Bueno, ya salió ese esférico. Ahora salida para el equipo del Real Madrid. Va Abraham. Pierde ante la presencia de Catalino. Atención. Intentó definir con lujo incluido. Por encima de la humanidad del guardameta. Que está atento también. Responde a la expectativa. Y responde bien. Jiménez. Ahí sale con López. Va teniendo ahora el equipo albiceleste. López. Juega López. Bueno, va a ser córner. Se va lentamente Velázquez para cumplir. Pase corto. Va a quedar para Néstor. Amaga para jugar. Ahora sí, mete el centro muy pasado. Va a quedar entonces para el guardameta del elenco del conjunto del Real Madrid. Va a salir el equipo blanco. Ya sale jugando en forma corta con Torres. Elvio sale. Este es Armoa. Gómez presiona. Tiene el Real Madrid. Caje. Abraham juega. Atención con esta. Ahí está Cardoso. Jugó con la mano, dice el asistente. Hubo offside. Sí, hubo offside según el asistente. Será salida para el equipo de Upona. Va Néstor. Velázquez. Continúa presionando ahí el equipo de Upona. Termina sacando Domínguez. Balón para Abraham. Sale Caje. El partido está 2-1 a favor del conjunto albiceleste. Ya sale jugando en forma corta. Tomás Mascareño sale con el jugador Carvajal. Una de las caras nuevas también que tiene Upona. Atención con este disparo. No pudo acertar el arco. Va a ser salida para el equipo de Real Madrid. Bien. Rogelio. Este es Abraham Caje. Recupera Néstor Velázquez. Sale jugando Néstor. Sigue Néstor. Bueno, tuvo que frenarse ahí Néstor. Sigue Upona en la posición del balón. Este es Velázquez. Lorenzo juega, descarga con Néstor. Néstor Velázquez. Balón retrasado, vuelta para el jugador López.
Ahora participa Carvajal. Sale jugando Carvajal. López. Espínola. Este es el jugador Abraham Caje. Ibarra. Sale el equipo albiceleste. Va saliendo con pelota dominada. Orsusa estaba en Oxay. Banderina arriba. Ya sale jugando equipo Real. Bogado. Carvajal responde. Gómez. Donato que pide falta. Domínguez no pudo. El que gana Néstor Velázquez. Catalina Ibarra. Atención el disparo. Gol. Gol del conjunto de Buponal. Lo hizo de vuelta Catalina Ibarra. Tercero para su equipo, segundo en su cosecha personal. Bien por el jugador Catalina Ibarra. Para enganchar, después sacar ese remate por abajo. Inapelable, imposible para el guardameta de Real Madrid. 3 para Buponá, 1 para el equipo de Real Madrid. Este es Donato Portillo. Va teniendo la pelota el equipo del Real, que va insistiendo. González intentó cubrir y sí gana el servicio de esquina, tengo entendido. Hacer balón. Hacer servicio de esquina corresponde para el equipo de Real. Está 3-1 abajo. Por eso se va con todo también en busca del descuento. Hogado ya juega con Armoa. Rogelio se equivoca. Bueno, ya se le fue la pelota. Será salida para el equipo de Buponá. Sale López. Carvajal. Ahora Ayala. López de vuelta. Sale Buponá. López. Participa Néstor Velázquez. Otra vez López. Pase profundo, pero no prospera. Ya sale jugando Aguayo. Atención, Gómez engancha. Logró puntear el defensor. Complementa López. Caje. Abraham. Sergio Cardoso. Gómez. Otra vez Sergio. Va Cardoso, peligro de gol, va para el descuento. Bueno, termina sacando Espínola al córner. Servicio de esquina será para el equipo de Real. Aguayo juega para Abraham Caje. Engancha Abraham. Caje levanta el centro, media altura. Gómez le pega. El arquero dio rebote, pero en segunda instancia se queda con ese balón otra vez. Ya sale jugando. Otra vez ese balón que pica va a quedar para la marca de Domínguez. Esto ya está a punto de terminar. Sí, ahora sí termina el partido. Ya enseguida nosotros retornamos para el siguiente partido.
Bien. Sí, ya retornamos para este siguiente compromiso. Aquí, frente a frente, Milan Bujarendá, señoras y señores. La pulseada ya por campeón de campeones. Ya sale jugando el elenco albirrojo. López. Esta se juega por el título. Edison, campeón de campeones. Centro por arriba. Va a quedar para Cantero. López. Se queda López con ese esférico. Juvencio Salinas. Engancha. El jugador de Bujarendá falta. Bueno, hubo posición de adelanto. Bueno, quedó anulada la carga. Va a ser salida para Milan. El campeón de campeones. El partido más importante se juega a partir de ahora. La formación, por favor, del equipo albirrojo ya en instante con Edison Acuña. Ya tenemos también la planilla del equipo de Milan ya en instante. Sale como puede. Monjes. Queda para López. Deja para Salinas. Lugo, el que intenta también. Recupera el equipo de Milan con Jiménez. Sigue Jiménez. Ramírez quiere, pero termina sacando Salinas. Queda para Paniagua. Jiménez. Con un puntín termina sacando Julio César Monjes. Juvencio. Ya intersecta Chamorro. Darío Chamorro. Balón para Rojas. Pase profundo ahí para López. Va jugando. Centro que intenta ahí. La pelota queda para López. Ahora sí el centro. Rebota en el jugador de Milan. Bueno, no rebotó en el jugador de Milan, sin embargo, sí. Ahora sí el árbitro cede el córner. O concede en este caso. Después de este córner, aquí Edison Dioyen nos cuenta el onceno del conjunto de Bujarendá. O capaz también con la planilla completa. Centro por arriba. El despeje defensivo. Va presionando el equipo de Bujarendá. Aquí va a quedar para López. Bueno, volvió de la posición ilícita. A ver, Edison. Bien, vamos con los onceno titular de Sport Bujarendá, Blas Antonio. Número 54, Aníbal Bogado. Número 2, Francisco Lugo. Número 23, Julio Monge. Número 49, Rigoberto Lugo. Número 25, Juan Salinas. Número 6, Ramón López. 66, digo bien. Número 7, Silvino López. Número 11, Antonio López. Número 19, Paul Dávalos. Número 9, Máximo Fleitas. Número 6, Juvencio Salinas. El onceno titular de Sport Bujarendá, Blas Antonio. Perfecto. Gracias, Edison. Llegó Paniagua. Gana el servicio de esquina. Habrá córner para Milan. Ya en instante también el onceno del conjunto rojo y negro. Se va Rojas. Rojas acomoda en ese último rincón. El capitán se va a encargar de este servicio de esquina. Ya viene el centro cerrado. Bueno, no pudo. Lauro Florentina. Ahora sí, vamos de vuelta con el compañero Edison Acuña. Bien. Cardoso. Número 5, Manuel Fernández. El número 11, Wilson Brites. Número 20, Armando Rojas. Número 6, Luis Jiménez. Número 38, Líder Ramírez. Número 10, Lauro Florentín. Número 37, Vicente Paniagua. Número 16, José Cantero. Y número 73, Darío Chamorro. Onceno titular de Milan, Blas Antonio. Bien, gracias, Edison. Jiménez levanta el centro. Queda en la mano de Bogado.
Ya sale para el equipo de Villarenda. Cardoso. Intenta bajar López. Jiménez de vuelta. Sale Jiménez. Monjes. Balón hacia la banda derecha. López. Juvencio. Salinas. Silvino López. Va a la carga el equipo albirrojo. Albino Miranda se queda con ese balón. Ya sale Albino. Sale con Cardoso. Mario juega. Julio César el que intercepta. López. Antonio dentro del área. A ver qué hace Antonio. López. La marca de Chamorro, sigue López. Levanta el centro, a ver para Juvencio. Deja para López. Exclama falta Villarenda. Ramón López el que se cae. Sale Wilson Benítez. Para Rojas. Levanta el centro. Florentín desvía, pero no hubo receptor, por eso ya está el arquero Bogado. Va a salir el equipo de Milan. Fernández para sacar. Arnón que saca el equipo de Milan. Intercepta Julio César. Monjes. Saca Salinas. Wilson Benítez deja para Vicente Paniagua. Rojas. Jiménez. Bueno, no pasó nada. Va a salir Rigoberto Lugo. Pelotazo de Lugo. Balón que queda para el defensor de Villarenda. Ya sale jugando. El partido está 0-0. Va para el jugador de Villarenda. Intenta salir jugando. Balón que sale a un costado. Para Paniagua. A Vicente. Rojas. Jiménez. Rojas de vuelta. Jiménez. Toca y toca el equipo de Milan. Rojas. Pierna zurda. Levanta el centro. Buscaba Ramírez. Paul Dávalos. Sale con López. Va López. Bueno, el pase muy profundo. Ya está el arquero Albino Miranda. Silvino López. Pelotazo largo. Atención, está gol. ¿O fue afuera? Atención. Gol del conjunto de Villarenda, señores. Parecía que esa pelota se iba afuera, termina dentro del arco. Lo festeja Villarenda, lo hizo Silvino López. 1-0. Silvino López lo hizo a los 10 minutos.
de esta primera etapa. Villarendá está arriba en el tanteador. Lo hizo Silvino López. Sale Lauro Florentina. Uno a 0 gana el equipo de Villarendá. Va buscando el segundo. Ahí va Fleitas. López, Chamorro es el que recupera a Fernández, termina sacando. Con el gol de López gana Villarendá 1 a 0. El gol de Silvino. Este es Antonio López. Cardoso en la marca. Falta de Antonio, dice el árbitro. Ahora tiro libre para el equipo albirrojo. Posibilidad de cargar. López para cumplir. Este es Antonio López. Pelotazo de Antonio. Juvencio gana con golpe de cabeza. En las manos del arquero Miranda. Albino saca. El balón que se cae dentro del ciclo central. Rojas lucha. Puntea para Paniagua. Picó fuerte Paniagua. Juan Salinas recupera. Ya sale jugando. Va el equipo de Villarendá. Gana 1 a 0. Falta de Fleitas. Ya la cumple Milán. Atención Ramírez. Le pega Ramírez afuera. A ver cuántos minutos ya de partido. 12 minutos. 12 minutos de juego. El marcador indica que gana el equipo de Villarendá 1 a 0 con el gol de Silvino López. Con un verdadero golazo. Chamorro. Balón que cae para Lugo. Silvino López, el autor del único tanto. Este es Silvino. Balón para Lugo. Busca a Juvencio, deja para López. Ahora sí, presiona Juvencio. Recupera Salinas, va Juvencio. Fleitas. A ver, Fleitas le pega. Bloqueó a tiempo la defensa. Llegó de vuelta el equipo de Villarendá. Vicente Paniagua. Ahí ya sale jugando Vicente. Ramírez. Sigue Ramírez. Lugo llegó a puntear ese balón. Va a ser córner para el equipo del equipo de Milán. Viene el centro. Pelota arriba, atención. Golpe de cabeza, el arquero que intervino muy bien. Abogado se queda con ese esférico y ya saca con un pelotazo largo. Queda para Cardoso. Cardoso juega hacia adelante, pelota para Lauro Florentina. Chamorro. Juega Chamorro. Centro que baja Salinas. Jiménez, atención. El disparo que salió mal. Va a ser salida para el equipo del representativo del conjunto de Villarendá. Está ganando 1 a 0 con el gol de Silvino López. Por 1 a 0. Aníbal Bogados, el guardameta que va a salir desde el fondo. Partido que continúa 1 a 0. Avanza Milán. Salinas en la marca. Sale López, Salinas de vuelta. Rojas. Para Ramírez. Ahora Cantero. Jiménez. Falta en perjuicio de Jiménez. La falta fue de Paul Dávalos.
Será tiro libre para Milan. Será tiro libre para el equipo de Milan. Vamos a ver si saca provecho de esta pelota detenida. Luis Alberto Jiménez frente a la pelota. Luis Alberto, atención el remate. Directo al arco. Atento el guardameta Bogado. Albino Miranda, el guardameta, se queda con ese esférico. Ya sale jugando. Cantero. Juvencio sale. Juvencio Salinas. Ahora Chamorro. Curiosa pelota, deja para su portero Salinas. Sale Miranda con Cantero. Pase profundo de Cantero para Vicente Paniagua. Lugo el que intercepta. Rojas. Armando tiene la pelota. Balón profundo. López. Jiménez. Corre el jugador López. Silvino, el autor del único tanto hasta aquí que le está dando. El resultado parcial 1-0. Va López, le pega al arco. En las manos de Albino Miranda. Aquí tiene Vicente Paniagua. Retrocede el pase para Rojas. Este que lanza hacia adelante. Le devuelve Salinas. Que queda para el jugador Paul Dávalos. Ese esférico que termina en los pies. El jugador de Villarenda. Aquí reclama mano la gente de Villarenda. El árbitro dice no pasó nada. Ya sale jugando Jiménez. Lauro. Este es Florentina. Conduce Florentina. Lauro que profundiza. Ya sale jugando el equipo de Villarenda con López. Recoge Cantero. Pase corto para Jiménez. Ahora tiene el jugador Jiménez. Queda para López. Silvino que levanta el pelotazo largo para el jugador Juvencio. Balonazo por parte del jugador Albirrojo. Saludos a toda la gente que está compartiendo con nosotros la transmisión aquí de Pulses por Más. Ya sale con un pelotazo el equipo de Villarenda. Intercepta la pelota Juvencio Salinas. Ahí la lucha con Rojas. Dávalos. Lugo, Francisco carga. Termina respondiendo la defensa. Ahora López. Juega y sale ahí el equipo de Milana. Balón de Lauro Florentina. Cardoso. Pase profundo ahí para Fernández. Julio César en la marca falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre para el equipo de Milana. El árbitro que muestra la amarilla. ¿Para Salinas o es para Julio César? Creo que es para Julio César Monjes. Reclama Silvino López. Habrá tiro libre para el equipo rojo y negro. Es para el equipo del Milana.
Habrá tiro libre para el equipo del Milan. Es el jugador Luis Alberto Jiménez. 2 hombres ahora en la retaguardia. Tiro libre para el elenco del representativo del Milan. El rebote queda para Fleitas. Sale Fleitas. Jiménez. Queda para Paniagua. El árbitro pitó mano, tengo entendido, por parte del jugador Alberrojo. Habrá tiro libre que corresponde para el representativo del Milan. Posibilidad de buscar el empate. De vuelta está Luis Alberto Jiménez. El remate de Luis Alberto ya está en las manos del guardameta Bogado. Otra vez va insistiendo Milan. Pierde 1-0, quiere el empate. Ya tenemos casi 22 minutos de juego. Etapa inicial. Tengo entendido que se juega 30 minutos por etapa. Edison. Hasta inclusive alguno también propuso para que se juegue 25-25. Pero creo que la mayoría, tanto Milan como De Vigarenda, quiere jugar 30 minutos por etapa. Por eso creo que se juega finalmente 30-30. Veremos. 22 minutos y medio se va cumpliendo lentamente. Habrá salida para el guardameta Bogado. Deja para su compañero para sacar largo. Ahí va Rojas. Salinas complementa para sacar. Ahí queda para el jugador López. Balón profundo, a ver para quién. Se pelota que termina ganando Cantero. Cantero se cae en el piso, reclama falta y se sanciona, y no sé si se va a salvar también de la amonestación del jugador Ramón López. Y sí, se salvó nomás. Solamente se pita la infracción. Chamorro. Balón para López. Totalmente destapado, digo. Está Ramona. Queda para el jugador Juvencio. Salinas. Saca Cardoso. Balón por parte de Fernández. Va a quedar para Juan Salinas. Va a dejar para el guardameta Aníbal Bogado. Se queda quemar al 1 segundo el guardameta y capitán Albirrojo. Ya saca con un pelotazo largo. Aquí queda para Cardoso. Le presiona a Cardoso. Bien, ya sacó la infracción. Y tarjeta para el 38. Tarjeta entonces para el líder Ramírez, el atacante del conjunto del Milan, por protestar. Habrá tiro libre para el equipo albirrojo. Antonio López frente a la pelota. López para cumplir. López para este envío. Levanta el brazo derecho. Vamos a ver cómo lo trabaja el equipo albirrojo. La pelota detenida. Mano a la cintura para el jugador Antonio López. Más atrás le indica la barrera. Ahora sí, lentamente ya se va a cumplir este servicio. Ya 25 minutos de esta etapa inicial, Centro por arriba. Salina, atención para Silvino, pero ya está inhabilitado.
Bien, quedó sentido Julio César Monjes tras recibir y sufrir esa falta. Y creo que salió otra amarilla también. Para el jugador del Milan, tengo entendido. Tras esa falta en perjuicio del jugador albirrojo. Habrá tiro libre que corresponde para el equipo del conjunto del Milan. Rojas juega para Ramírez. Centro por abajo, a ver para quién. Para Jiménez. Intenta el jugador Paniagua. Balón para Cantero. Rojas. Pisa el esférico Rojas. Ahí sale Salinas. Balón para el jugador López. Va la carga para el equipo albirrojo. Va el segundo. Atención, está el arquero Albino Miranda. Sí, señor, le ganó ese mano a mano a Ramón López, tengo entendido. Ramón López tuvo todo para definir Eison. No pudo definir de buena manera, por eso el partido continúa 1-0 para el equipo de Vigarenda. Si no estaba el segundo. Sí, mérito también del guardameta Albino Miranda, de mucha experiencia obviamente. En el arco también salió, como lo está mencionando Eison, a achicar y prácticamente le dejó sin ángulo de definir al jugador albirrojo. Bien, va intentando el equipo de Milán. Tranquilo, aquello le gritan. Abogado. Para que pueda tranquilizar la salida. Casi 28 minutos. Y bueno, sin duda se va a jugar 30-30. Ya queda poco para que eso se cumpla, por lo menos en su primera mitad. Va a salir el Hugo. Rigoberto. Sale con un pelotazo largo. Balón que va quedando ahí en posición del jugador. El representativo de Vigarenda, Salinas. Saca ahí para el jugador Luis Alberto Jiménez. Atención al disparo. Gol. Gol del Milan. Sí, señor, lo hizo Jiménez. Bueno, gran colaboración por parte del arquero también. Se le fue. No sé si ese pique ya muy cercano también ya a la humanidad del guardameta. Eso le jugó la mala pasada. Luis Alberto Jiménez de empata el partido. Gol del Milan. Casi 29, minuto 28. Casi 29 de esta primera mitad. Empata Milan. Vigarenda 1. Milan 1. Otra vez la reacción rápida de Vigarenda. Atención, va López. Termina punteando Cardoso, que reclama falta posteriormente. Mario Cardoso. El árbitro no concede. Sanciona el tiro libre de esquina. Será córner, punta izquierda para el equipo albirrojo. Ahí va a jugar. Y ya lo hizo con Rigoberto Lugo. Este es Rigo. Habilita de vuelta a López. Mira el área. Viene el centro, pelota al segundo poste. Atención, ¿para quién? Atención, está el segundo. Termina sacando Cantero. Casi el segundo albirrojo. Bien por Cantero para salvar. Sigue insistiendo el equipo de Vigarenda. Jiménez. Sale Luis Alberto. Juega Jiménez. Balón para líder. Disparó afuera. Se salvó Vigarenda. Aquí llegó Milan. Bien, va a terminar la primera mitad. Se salvó Vigarenda en esta. Líder Ramírez. Uno de los goleadores
que tuvo este campeonato justamente, que tuvo el campeonato que termina fallando en este campeonato, campeón de campeones. Entonces sigue 1-1. A ver, se va a realizar cambio. El árbitro no autorizó porque ya termina el primer tiempo. Ya enseguida retornamos para el segundo tiempo.
Bien, retornamos para este segundo tiempo. Atención, va con todo dentro del área, falta penal. Penal, dice el árbitro. Sí, señor. Penal. La falta fue en perjuicio de López. Se iba Ramón dentro del área. La falta de Cantero, se gana también la tarjeta de amonestación. Hay penal para Arendá en este segundo tiempo que acaba de arrancar minuto 2. Bueno, ahí estaba sentido Ramón López tras recibir esa falta. Creo que correctamente también sanciona el árbitro porque López ya se iba en cara al gol y le termina en este caso haciéndole la falta. Ese contacto se produjo y fue dentro del área. Va a ser penal para el equipo de Arendá. Una muy buena posibilidad. Otra vez pasar arriba en el tanteador. Va a ser penal. Va a ser penal para el equipo albirrojo. Buena posibilidad. Otra vez de estar arriba en el tanteador. Se perfila Antonio López. Antonio López va a disparar. Albino Miranda, el portero, para tratar de controlar, tratar de tapar. Va a autorizar el juez. Va López. Va Antonio. Penal para el equipo de Villarendal. López le pegó. Gol del Sportivo Villarendal. Lo hizo Antonio López desde el punto penal. Señoras y señores, Villarendal 2, Milan 1 por el campeonato campeón de campeones. Villarendal pasa a ganar de vuelta el partido, esta vez 2-1. Bien, 2-1. Arriba el equipo albirrojo. Y sale Cantero. Vamos a ver quién ingresa. Ingresa el jugador Flecha. Robert Flecha por Cantero, el que cometió la pena máxima. Salió entonces, en este caso, el jugador albirrojo. Digo, el equipo de Milán. Bogado, el arquero, se queda con ese esférico. Atropellaba con todo Vicente Paniagua. Este es Bogado. Prepara la salida para el equipo albirrojo. Ya sale con un pelotazo largo. Ese esférico termina para López. Jiménez juega con Chamorro. Este es Chamorro. Balón hacia atrás para Cardoso. Salinas anticipa. Saca un costado de ese balón. Va a ser lateral, sí señor. Va a ingresar otra vez López. Estaba momentáneamente con 10 Villarendal atrás esa lesión de López. Ahora sí, de vuelta con 11. Ahí tiene Cardoso. Golpe de cabeza defensivo. Queda para el jugador Salinas. Ahí pica Ricardo Báez. Pelota para él. Va Ricardo Báez. Dentro del área sale Albino Miranda. Se queda con ese balón. Sale jugando con Cardoso. Rojas no pudo. Rotela. Traba bien Rotela. Será lateral para Milán. Robert Flecha para cumplir. Ya juega Robert. Vicente Paniagua gana. Va Paniagua. Cruza el centro. Atención, vale el empate. Lauro no pudo. Estaba cerca. Deja ahí para Chamorro. Otra vez Lauro está en posición de adelanto. Tengo entendido. Sí, habilitado. Dice el asistente. En el segundo poste estaba un hombre pegado al poste. Por eso estaba habilitado entonces Lauro. Sale jugando Villarendal.
con Ricardo Báez. López. A Silvino, el autor del primer gol del partido, Silvino López. Otra vez apoya con Ricardo Báez. Recupera Cardoso. Sale para Milan. Jiménez. Se equivoca Jiménez. Roba Lugo. Sale Rigo. Balón para Silvino López. Intentó conectarse con Ramón López. Ahora el que gana es el jugador Salinas. Juvencio Salinas pierde. Sale Chamorro. Luis Alberto Jiménez. Gana su marcador, va Luis Jiménez. Le persigue la marca. Logró puntear el jugador de Milan. Bien, seguimos aquí esta transmisión. Tuvimos un pequeño corte en la transmisión también por el tema de energía eléctrica. Tuvo un pequeño pestañeo, pero ya recuperamos la señal aquí desde el Sport San Nicolás. El partido continúa 2-1 a favor del conjunto albirrojo, que se queda con el título absoluto. Sí, si es que termina así, Edison, porque este es un partido único. Aquí el que gana entonces queda con el título del año, sería este, ¿eh? Sí, señor, sería el título del año. Con el campeonato, se queda con el campeonato absoluto del año 2025. El equipo de Vigarendá está aquí, pero Milan tiene la posibilidad todavía porque faltan minutos importantes al partido. Gira Báez, habilita a López, pero estaba adelantado. Vamos a ver cómo reacciona el elenco, el representativo del Milan. Vigarendá que continúa con el marcador de 2-1. El primer tanto había anotado el equipo de Vigarendá con el Silvino López. Lo empató Milan para el 1-1 parcial. Y dio o sea que después encontró el segundo del equipo de Vigarendá con López. Servicio manual costado derecho corresponde para el equipo del Milan. Falta, dice el árbitro, en perjuicio del líder Ramírez. Habrá tiro libre que corresponde para el equipo de Milan. A ver, otros cambios más. Ibáñez se prepara. A ver quién deja el gran modo de juego. Edison.
Bien, Ramón López, Blas Antonio. Sale Ramón López y ingresa Antonio Ibáñez. Perfecto, Ariel. Digo, Edison. Ibáñez a la cancha. Sí. Hoy está ausente el compañero. A la mañana sí estuvo con nosotros, pero después con compromiso también que tiene ya con anterioridad. Por eso está ausente el compañero Ariel. Saludo para él, seguramente estará atento a la transmisión también. Va a salir jugando el equipo del representativo Alberrojo, que lo está ganando por 2-1. Aquí baja muy bien el jugador Lauro Florentina. Tiene Lauro. Florentín se cae, falta, dice el árbitro. Será tiro libre para Milan. Bueno. Saludo para el amigo Gilberto Blas Antonio, que seguramente otro fin de semana por ahí ya va a estar presente. Sí, saludo también para él entonces. Edison le está supliendo, no se preocupe el muchacho. Va Jiménez, atención, gol. Gol del conjunto del Milan. Sí, señor, lo hizo Rafael Gavilán. Centro de Jiménez. Desvía Gavilán con golpe de cabeza. Empata de vuelta Milan, señoras, señores. Minutos 21, casi 22. Ahora el partido. El conjunto de Milan tiene 2. Arenda 2. Bueno, utiliza de buena manera la pelota quieta Milan para poder entonces quedarse con ese cabezazo de Gavilán, ganar a toda la defensa. El jugador del conjunto de Milan termina desviando. Nada pudo hacer el guardameta para este 2-2. Y Milan ya lo empató, ahora quiere ganar. Va Duré, levanta el centro, pelota arriba. Bueno, la carga quedó anulada. Hubo falta en ataque, Edison. Creo que hubo empujón, ¿no? Sí, así es, Blas Antonio. Falta en ataque. Por eso ya la salida es para el equipo albirrojo. Ahí está Salinas. Va a dejar para Julio César Monjes. Ya saca Julio César. Intenta Ricardo Báez. Ahí aguanta Ricardo. Sabás en la punta izquierda. A ver quién se avecina, quién se acerca. Sigue Ricardo dentro del área. Se cae el jugador. Le chocó ahí el jugador Báez al defensor de Milan. No se sanciona porque no pierde la pelota el equipo del Milan. Sale Duré. Rafael con Lauro. Carvajal. Silvio juega. Balón para hacia la banda izquierda. Digo, derecha, viene el centro. Quería Ramírez, se fue ya la pelota. Será balón en su salida para el equipo albirrojo. A ver cuántos minutos ya, Edison. 24 minutos al segundo tiempo, Blas Antonio. El marcador indica que Milan tiene 2. Arenda también tiene 2. Y con este marcador se define a través de la tanda de penales. Bien se va el líder. Ramírez escapa la marca, centro por abajo. Pase prácticamente para que llegue Robert. Robert Flecha. Jiménez. Cargó Jiménez, pero no hubo nadie allí. Va a hacer salida para Abogado. El guardameta Aníbal Bogado va a salir con Julio César Monjes. Sale Monjes, pelotazo que queda en poder de Manuel Fernández. Flecha complementa con golpe de cabeza. Queda para Lauro Florentina. Va Lauro. Se le terminó la cancha. Ya 25 minutos de este segundo tiempo. Ya queda 5 más en la adición, que prácticamente no se dio en este torneo. Siempre, o máximo a veces le dan 1 minuto. Vamos a ver hoy en esta gran final de campeón de campeones.
El árbitro principal es Aprilla Díaz, árbitro de la federación también para lo que es esta jornada. Bueno, quería Lauro, se le fue la pelota. Será lateral para Francisco Lugo. Ahí está Francisco, va a jugar. Lugo para Rivas. Lugo de vuelta. Sobra a Jiménez. Termina despejando el defensor central. Otra de la devolución por parte del jugador Jiménez. Rotela. De primera saca. Julio César Monjes. Desvía Robert Flecha. Luego puntará ahí el jugador Rojas. A ver, Antonio Notario se cae. Reclaman también una tarjeta allí al jugador Líder Ramírez, que ya está amonestado, tengo entendido. Por eso también la presión por parte para el árbitro, para que pueda sacar la segunda amonestación desde el banco de Vigarenda. El árbitro solamente pitó la falta. No hay ningún castigo disciplinario en esta oportunidad para con el jugador infractor. Será tiro libre para el equipo albirrojo. Intercepta muy bien el futbolista Rojas. Sale jugando para Milan. Pase muy fuerte. Va a quedar para Aníbal Bogado. Va a salir entonces Aníbal. Ese balón que ya está en poder del jugador de Vigarenda. Rigoberto. Lugo descarga. A ver si hace un cambio de frente. Prefiere jugar en forma corta. Lanzamiento hacia donde está López. Bien por Antonio. Escapa de la marca. Intenta habilitar a Ricardo Báez. Luis Alberto Jiménez. No quiere ninguna complicación. Por eso saca el córner. Va a hacer servicio de esquina. Corresponde para el equipo albirrojo. Posibilidad también de pelota detenida. Veremos cómo lo trabaja. A ver si encuentra el triunfo de vuelta. 2-0. O sea que 2 veces estuvo frente del score el equipo albirrojo. Los 2 veces el empate. Atención, está. Cabezazo afuera. Era Antonio Ibáñez el que ganó Edison. Y bueno, muy poco, unos centímetros y ojo, sale aquí. Va Ramírez para definir. También no pudo definir de buena manera. Se salvó Milan. Y aquí se salvó también Vigarenda. 2 jugadas rápidas. 1 por bando. Va teniendo Rivas. Pase malo por parte de Diosnel Rivas. Ya sale jugando el jugador Rojas. Carvajal. Va a terminar el partido. 28 minutos de juego en su segunda mitad. Este es Cardoso, que hace rato pidió cambio, pero bueno, todavía le está haciendo el aguante. No le quiere sacar al lateral derecho del Milan. A ver, falta, dice el árbitro, en perjuicio del jugador albirrojo. Mucho griterío, muchas indicaciones también ya se escucha desde la banca. Porque esto está a punto de terminar y no hay margen de error. Aquí Edison. Por eso se grita. 29 minutos ya. Blas Antonio. Sí, de este segundo tiempo y este partido va a terminar. Va otra vez Vigarenda, que busca evitar la pena máxima y tratar de quedarse con el título. Viene el arquero Albino Miranda. 29 minutos y medio. Sale Ramírez. Ahora Rigoberto Lugo. Sale Rigo. Balón para López. Va insistiendo López, saca como puede. Desde el fondo del equipo de Vigarenda. Carvajal traba. Falta en perjuicio del jugador albirrojo. Y puede ser la última del partido, Edison, Sí, así es. Vamos a ver si nos agrega un minuto más o 2. Capaz que... Sí, tiempo cumplido ya, Blas Antonio. Sí, ya tenemos 30 minutos. Puede ser la última del partido. Es para el equipo de Vigarenda, señoras, señores. López para cumplir. Ahí va López, centro por arriba. ¿Pelota para quién? Para nadie, porque responde el defensor y termina este compromiso
Vamos también a la definición de tanda de penales entre Vigarendá y Milan, que nos regaló un gran partido. Terminó 2-2. Una pequeña pausa, nosotros quedamos con las imágenes. Ya enseguida retornamos para la tanda de penales. Bien, se viene ya. Se viene la definición de tanda de penales. Se define a través de la tanda de penales, señores. Rojas, primer penalero en el conjunto del Milan. Va Armando Rojas, gol. Gol del Milan. Colocado el remate. Se fue a otro lado, hacia su lado izquierdo, Bogado. Pelota hacia su derecha. 1-0 arriba el conjunto del Milan. Va Vigarendá con López. Primer chuteador por parte del conjunto del equipo albirrojo, Antonio López. Acomoda ese esférico en ese punto penal. Primer penal de Milan, pelota adentro. Vamos a ver Vigarendá. López autoriza el árbitro. Va Antonio, gol de Vigarendá. Fuerte el remate en una esquina. Gol de Antonio López. 1-1.
Se va el segundo. Empate área por el lado del conjunto de Milan es Luis Alberto Jiménez. Tercero en esta tanda, el segundo para Milan. Luis Alberto Jiménez acomoda ese esférico en ese punto penal. Ahora retrocede para tomar impulso. Toma distancia. Va Jiménez. Gol. Remate colocado. Luis Alberto. El arquero otra vez se fue al otro lado. 2-1 arriba Milan. Hasta aquí, efectividad pura. 3 pateado, 3 adentro. Ahora el cuarto, el cuarto en esta tanda. El segundo para el equipo de Vigarendá es Antonio Ibáñez. Ibáñez para rematar. Autoriza el árbitro. Va Antonio. Gol de Vigarendá. Lo hizo Antonio Ibáñez. Fuerte también el remate de Antonio. Para esta definición. 2-2. 2 pateado por bando. 2 adentro. 2-2. Esta definición. Se viene el quinto penalero en esta tanda. El tercero por el lado de Milan. Es líder Ramírez. Va líder. Ramírez va a pegar. Le pegó. Y gol de Milan. Líder Ramírez. No tan fuerte el remate, pero bien direccionado para este 3-2 a favor del Milan. Se va el sexto penalero en esta tanda de 5-5. En el conjunto de Vigarendá, el tercero para el equipo albirrojo. Sexto en esta tanda es Silvino López. Ahí se avecina, se aproxima a la pelota. Ahora toma ese balón. Le indica más atrás el juez principal de este compromiso. Asprilla Díaz ya autoriza. Va Silvino. Gol colocado. El arquero se fue hacia su costado izquierdo. Pelota hacia su derecha. Le coloca totalmente. O le decolocó al guardameta. Esto está 3-3. 3-3 hasta aquí. Los dos equipos están fallando. Se va el sexto. El séptimo ya sería. Sí. El séptimo en esta tanda es Lauro Florentina. Florentín retrocede. Va Florentín. Gol. Totalmente descolocó también al guardameta. Abogado. 4-3. Gana Milan. La definición de penales. Se va el número 83 en el conjunto albirrojo. Para el octavo penal en esta serie. El cuarto para el equipo de Vigarendá. Ricardo Báez. Ricardo Báez se va lentamente. Ahí ya toma la pelota. Va a colocar en el punto penal. Ahí está Ricardo Báez frente a Albino Miranda. Autoriza Díaz. Va Ricardo Báez. Gol. Se fue muy bien el arquero, pero la exactitud, esa muy buena dirección en esa esquina por parte de Báez, imposibilitó para que Albino Miranda pueda llegar a, por lo menos, a manosear o manotear esa pelota a un costado o para quedarse con la misma. Todo iguales, 4-4. Ya prácticamente a partir de ahora ya es 1-1. Este es Rafael Duré. Duré va a rematar a Rafael, le pegó el arquero. El arquero intuyó muy bien, sacó con esa rodilla derecha. Y la posibilidad es para el equipo albirrojo. Si anota Vigarendá, se queda con el título. Se queda con el título de campeón de campeones. Y va a patear el arquero. Ahí está. Va Abogado. Gol. Gol de Vigarendá. Sí, señor. Salud, campeón. Campeón de campeones. Se queda con el título.
Y aquí el gol entonces del equipo albirrojo que lo celebra así de esta manera, señoras y señores. Salud campeón albirrojo. Salud campeón Villarendá, que se queda con el título campeón de campeones. Y aquí un compañero le manda a Gustavo el saludo. Sí, señor, para Gustavo, que está siempre en sintonía. Y bueno, el saludo ya seguramente ya lo sabe también el amigo Gustavo. Bien, salud campeón Villarendá. Se abrazan ahí los albirrojos, que se queda con el título de campeón de campeones de campeonato senior de Gribucua entonces. Y con esto nosotros ya cerramos también, o quedamos para la transmisión, o hacemos una transmisión aparte, Edison. Momento de premiación, no sé si cortamos o quedamos con las imágenes. Bueno, quedamos con las imágenes entonces.
Bien, ahí está. Salud campeón, señoras y señores. Campeón absoluta se queda con el título. El conjunto de Villarendá, el equipo albirrojo. Ahí están. Justamente ahora pasan los subcampeones. Sí, ahí está Fernández. Ahí están los muchachos del Milan también. Pasando en ese túnel para recibir, en este caso, la medalla correspondiente después del trofeo. Momento de premiación aquí en el Sport San Nicolás. Estamos aquí en la ciudad de Iriucuá. Milan, que pasan obviamente a retirar también las medallas cada jugadores. Ahí está Duré, pasa Wilson Benítez. Ahí está también Silguero, Luis Alberto Jiménez, Flecha, Aníbal, Orrego también está, Rodríguez y Monjes ahí atrás también para recibir todos los muchachos. Los jugadores del conjunto de Milan, que se queda con el segundo puesto en este campeón de campeones. Ahora sí, van a recibir a los campeones, a los flamantes campeones, al equipo albirrojo. Ahora le toca el turno al equipo que representa a la colonia Villarendá. Sí, señor, a esta comunidad tan pujante que el día de ayer justamente cumplió 40 años de su vida como comunidad, como colonia. Sí, señor. Y los muchachos de categoría senior le regala este título el día de la fecha. Vamos a recibir con un... Ahí se van colocando después. Vamos a recibir con un fuerte y caluroso aplauso a los muchachos albirrojo. Ahí está Milan. Primero va a recibir el trofeo del equipo de Milan por el subcampeonato. Ahí está, trofeo arriba. Se merece el aplauso también. El equipo del Milan. Salud, subcampeonato. Ahí está, los muchachos del Milan. Felicitaciones al equipo del Milan. Excelente campeonato este año 2025. Ahora sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso a los amigos, a los jugadores de Villarendá. Ahí está Salinas, Santa Cruz, Bogado. Ahí están los muchachos pasando para retirar también las medallas correspondientes. Ahí detrás también ya aparece jugador Montiel López, Rigoberto Lugo. Detrás también está ya Antonio López. Van pasando los muchachos. Ahí está Flecha también. Ahí está los muchachos de Villarendá. Paul Dávalos, Alfonso, Darío Acuña, Duarte también. Ahí se aproxima Ricardo Báez, el que está también comandando en este equipo. Miguel Rotela, detrás está Francisco Lugo, Acuña también. Ahí está el famoso amigo niño Alberto González. El jugador también, el que luce con la 66. El jugador, en este caso López. Julio César Monjes. Pasan también el jugador Diosnel. Ahí están los muchachos de Villarendá, señoras y señores. Se queda con este campeón de campeones. Merecidamente también porque hizo un buen campeonato. El de la colonia Villarendá. Ahí está el saludo muy especial, las felicitaciones de parte de nuestro amigo Armoa, para la gente de Villarendá. Sí, uno de los referentes del equipo de Ciudad Nueva, Abilio Armoa, saluda también al equipo albirrojo con por el título. Así, de esta manera, entonces, este año está culminando. Esto culmina hoy y el próximo fin de semana se viene otro nuevo campeonato. Así es que de mi parte también ya muchas gracias. Y ya el trofeo arriba. Vamos a ver también este momento especial, porque se viene el trofeo. Trofeo arriba, señores, para el capitán. Salud, campeón Villarendá. Ahí está, trofeo arriba. Trofeo arriba. Ahí está, salud, campeona. Villarendá, salud, campeona.
trofeo arriba. Así de esta manera entonces, momento de premiación, vuelta olímpica. Vuelta olímpica los muchachos, Eso era, ahí está, con eso se cierra. Ahí está, no, dale Armoa. Ahí está la foto, los muchachos posando obviamente para el recuerdo. Ahí está el momento de premiación. Con esto nosotros estamos cerrando la transmisión también, como siempre tratando de cumplir, agradeciendo al Todopoderoso por este momento especial también que hemos compartido durante el torneo. Ahí está entonces. Salud campeón Villarendán, salud subcampeón Milen. Los dos grandes equipos dentro de este campeonato.